Suscríbete a La Panterita. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Y El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Carga Grid 95 de Petrobras, la nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vinicio, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Buen día, Arturo, saludos para todos. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. Con el doctor Oscar Vicente Escabone, ayer con Miguel Cardona, hoy con el doctor Oscar Vicente Escabone. ¿Cómo te va, doctor? Buen día, Arturo, buen día a toda la audiencia también. Bueno, estábamos hablando ayer con Miguel, presidente del Olimpia, vos como presidente honorario sabrás lo que dijo, renovación, necesitan acumular o sumar, contar con $2 millones mínimo para poder salvar las deudas momentáneamente. ¿Cómo ves analizando hoy si tuviste la reunión con Miguel Cardona, doctor? Tenemos marcada la reunión con Miguel Cardona, con el presidente y con Ricardo Doria para el próximo lunes a la tarde. Estuve siguiendo las declaraciones del presidente y bueno, estamos para trabajar. Creo que le espera al Olimpia un año duro, un año muy duro va a ser el 2024, peor que este que termina, y nada, así que requerirá de todos los esfuerzos. Hablamos y preguntamos y nos dijo $2 millones en busca del objetivo para pelear en parte las deudas. ¿Va a ser determinante esa reunión del lunes, doctor? Yo creo que sí. Habrá que planificar el año. Yo creo que hay cuestiones importantes que deben ser analizadas por el presidente, entre ellas la continuidad del cuerpo técnico, que creo que ayer ya hizo referencia, algunos cambios o ajustes que deberían ser hechos en el plantel, y también que en el 2024 hay asamblea con renovación de autoridades, ¿verdad? Hay renovación de la comisión directiva. ¿Y continúa Miguel? Y hasta este momento sí, sí, viene de un año bastante desgastado por todas las presiones que hubieron este año, pero yo creo que todavía tiene deseos de continuar. Cuando se trata del Olimpia de hoy, con los años que te dio la vida, ¿qué sugerirías vos en esta reunión inmediatamente, comenzada la reunión? ¿Qué propondrías o vas a escuchar primero a Miguel y a Doria? No, cada uno tiene su propio criterio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser realistas y saber que perdimos 4 campeonatos en 11 meses, ¿verdad? No fue el año más feliz para el Olimpia.
y ahí hubieron a lo largo del año factores que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, el rendimiento de este mismo plantel en la Copa Libertadores fue uno, que todos lo vimos, y el rendimiento en los torneos caseros fue otro completamente diferente, lo que nos indica una pauta que hubo una falta de motivación importante y una falta de trabajo en la parte motivacional con el plantel. Entonces, tal vez algunos de los muchachos están probablemente pensando ya en un futuro en otros clubes y dando por terminado su sitio en el Olimpia. Por eso son decisiones que van a ser tomadas en un corto periodo de tiempo y que van a definir toda la temporada del 2024. ¿Las decisiones van a ser firmes? ¿Esto es lo que se va a decir y así será? Y es claro, evidentemente yo creo que el esquema que funcionó tan bien en estos 2 últimos años, pese a las adversidades de las sanciones, creo que está agotado y hay que refrescar todo, ¿verdad? Hay que refrescar todo. Cardona dijo sí, como un cambio radical. ¿Vos pensás igual, jugadores que cumplieron su ciclo, que le van a dar las gracias y le van a decir hasta aquí llegamos? Yo coincido con él, Arturo. Así de simple tu respuesta, veo. Y sí, coincido con la misma posición. Nosotros estamos viendo toda la semana jugar al Olimpia y la verdad a nadie nos gusta ver lo que vemos, ¿verdad? No nos gusta estar compitiendo para completar los partidos que faltan. Y fue un año en ese sentido muy pobre. Comenzamos ya en enero perdiendo una final, ¿verdad? Así que, en fin, situaciones así requieren de medidas correctivas. Esas medidas correctivas quedan a cargo de ustedes, del cuerpo técnico, gerencia, ¿cómo hacen? ¿O le van a decir a quienes corresponden la parte técnica, esto se resolvió y así será el futuro? Yo creo que primero la decisión es del presidente del club, eso es indelegable, y segundo, creo que tiene que ser un trabajo hecho en coordinación con el cuerpo técnico, porque no se puede desconocer el hecho que el técnico de turno es el que está conviviendo con el plantel de jugadores, conoce el ambiente, conoce la motivación o no de cada uno, y la directiva o la presidencia del club no puede ir por un lado y el cuerpo técnico por otro, ¿verdad? No estamos más en esa situación. ¿A vos hay cosas que te llaman la atención del bajón que tuvo Olimpia, de buena presencia copera, a lo que fue, usando un término, la debacle posterior? Sí, claro que sí. Vimos parecían equipos diferentes, y nada, seguramente, por supuesto que la Libertadores siempre impulsa un rendimiento diferente vistiendo la camiseta de la Olimpia, ¿verdad? Pero eso no es excusa para haber tenido una participación tan magra, tanto en la apertura como en la clausura. ¿Sos generoso por tus expresiones porque podés decir más cosas o no, doctor Oscar Vicente Cabone? ¿A vos del plano local hasta no te agrada ver jugar a Olimpia? Es decir, ¿no te interesa? ¿Es un sufrimiento que vos considerás verlo Olimpia sufrir hoy? Sí. La verdad que es muy triste. No solo para mí, yo creo que para muchos componentes del plantel no se deben sentir nada contentos con este rendimiento que tienen y perder los partidos que hemos perdido. Y la verdad que no lo podemos mirar hacia la Olimpia. Hay que corregir y entusiasmarnos de vuelta a todo, ¿verdad? En un momento dado le dijiste a Cardona, no puedo ver jugar Olimpia, ¿me hace daño? Y sí, claro, sí son opiniones que uno tiene que vertir. Pero no, vos no sos uno más, por eso te pregunto, doctor Oscar Vicente Cabone. Y te reitero, eso que Olimpia juega, ¿vos te produce un daño emocional muy grande?
Y es claro que sí, hay para miles de olimpistas, la campaña del equipo le determinan si amanecen de buen humor o no. Y creo que millones de olimpistas pasamos por eso. No nos gusta estar así. No estamos luego acostumbrados. ¿Y la razón? La razón, buscar la razón, que falta pertenencia, error del técnico, Arce continúa, tiene un crédito de Miguel Cardona, porque nos dijo ayer, es un técnico de trayectoria. Un día te preguntamos sobre Arce, fuiste muy tajante, como que no quisiste ahondar. Bueno, pero esa es una decisión que compete al presidente del club, más allá del gusto nuestro o de algún dirigente, ¿verdad? Si se toma la decisión de continuar con el cuerpo técnico del profesor Arce, pues acompañaremos, más allá que sea del agrado o no de uno, pero tendremos que acompañar las decisiones que tome el presidente del club. ¿Qué te gustaría decirle a Arce? Sentado, mano a mano. No, él es un hombre de mucha experiencia, tiene muchos años de fútbol. Y de jerarquía. Y muy de jerarquía, es un hombre serio, sobrio, así que si la decisión es su continuación, pues apoyaremos, porque nos necesitan unidos ahora para levantar eso. Y terminamos, Arturo, un año demasiado irregular, ¿verdad? O sea, sucedieron una cantidad de factores, como ya hemos hablado en su momento, que hicieron de un año totalmente irregular. Yo creo que lo peor de todo fue que tuvimos 4 directores técnicos en 4 meses. Julio Cáceres, el profe español, después Diego Aguirre, y finalmente terminamos el año con el profesor Arce. Yo creo que esas cosas, quieran o no, afectan la continuidad de un sistema de juego. ¿Y vos pensás que hay jugadores que cumplen por cumplir? ¿Cómo? Que hay jugadores que están cerrando, sí, que cumplen por calendario, cuando vos le decís, este no era así, antes jugaba así, vino un bajón. Tiene que haber algo más de raíz del porqué de Olimpia hoy. Sí, yo pienso que también hay un componente de alguna parte del plantel que no estaban ya lo suficientemente motivados. Así que es un poco de todo esto es lo que armó este cóctel para que terminemos en la situación que estamos cerrando el año. ¿Y vos llegaste a preguntar a Miguel o a la tesorería, ¿juegan así por falta de pago o por qué? ¿Preguntaste? No creo que en ningún caso pueda hacer falta de pago, porque yo creo que el presidente del club tuvo siempre una relación muy directa y abierta con el plantel. Siempre se ha hablado, los sueldos fueron cumplidos en tiempo y forma a lo largo de todo el año, y las cuestiones de premios, el presidente nunca se escondió. O sea, siempre estuvo abierto para hablar sobre ese tema de inquietudes económicas. Claro, yo entiendo. No, lo que digo, no creo que nadie se pueda quejar. No estoy hablando de deuda pronunciada, 1 o 2 meses, creo que eso está muy normal, no solamente en Paraguay, pero vos te habrás dicho la pregunta vos mismo y gente de tu entorno, ¿cómo se puede jugar tan mal? Y sí, claro, por supuesto, no, cada uno tiene su criterio sobre eso, Arturo, pero ya el año terminó para nosotros, ahora el tema comienza el 2 de enero, de eso es lo que tenemos que hablar. ¿Y cómo van a hacer con un plantel reducido, psicoclutido, decía Miguel Cardona, jugador de la formativa, hablando con el técnico? Eso lleva su tiempo, formar lleva su tiempo, y esperar crea impaciencia. Es cierto, eso es muy cierto. Los jóvenes que llevan necesitan unos meses de maduración y hacer fútbol en primera división para ir asentándose a poco. Pero es lo que hay, no tenemos opciones. ¿Qué opciones tiene el Olimpia? Ninguna.
Así que hay que apechugar lo que se venga y tratar de hacer el máximo esfuerzo posible. Ese máximo esfuerzo puede depender de un partido, ¿vos sabías? No, Arturo. Suponte que se vaya a la Libertadores, porque esa es la verdad. Olimpia hoy está distante de la Libertadores, le aparece Sudamericana. Hay un mata-mata, usando un término muy común, un rival paraguayo. Si llegás a perder, termina el año para Olimpia. Sí, es una situación que puede pasar. Creo que hay 1 o 2 partidos eliminatorios de la Sudamericana con equipos locales. Un partido que puede... ¿Sabés por qué te digo, doctor? Porque Olimpia es imagen internacional. Olimpia tiene historia copera. Yo no digo que el campeonato no pelee, pero depende mucho del análisis que van a sacar ustedes como responsables, vos como presidente honorario, y lo que viene ahora con el presidente del Club para el Futuro. La apuesta tiene que ser bien hecha, bien formulada, bien pensada, con mucho criterio. Sí, correcto. Nos puede pasar que clasifiquemos o que no. Pero no podemos pensar en términos que si quedamos afuera de la Sudamericana también se acaba el año, porque entonces no podemos pensar. Pero el Olimpia se piensa... Objetivos claros tienen que ser en lo inmediato, clasificar llegar a la fase clasificatoria sudamericana y apuntar a la apertura y asegurar la clasificación para Libertadores. Yo no digo, doctor, que vaya a ocurrir. Yo digo que puede darse una situación como esta. Y en el momento que captación de socios, incorporación de plantel, juntar los $2 millones, que es lo que tiene que hacer, decía ahora Miguel Cardona, para salvar las deudas inmediatas, poder registrar pases de jugadores que están afuera, que van a volver a la casa, jugadores... Vos dijiste no sé mucho, hay que transferir, y eso le vas a decir a Cardona. Sí, claro, por supuesto, en mi posición. Y ahí como... ¿Y él piensa igual? Él quiere el dinero, y vos le podés decir, Miguel, estos jugadores perdieron categoría, perdieron prestigio, ¿cómo le vas a decir? Bueno, eso es una conversación privada entre nosotros. No. Yo tengo mi posición y será conversado, pero eso ya ahí entramos ya en una cuestión que no me gustaría hacerla pública. ¿A vos no te gusta imponer, sino decir? Sí, claro, no, es que nadie puede imponer al presidente en ejercicio del Club Olimpia. Cuidado con eso. Nosotros podemos opinar. Probablemente la experiencia que tengamos sea importante y sea importante para ayudar al análisis del presidente del club, pero el que está ahí en la silla, con toda la carga y con todo el peso lo limpia el presidente. ¿Y qué es Olimpia con toda la carga y el peso cuando le sacás competencia internacional, doctor Luca Vicente Cadones? Vos sabés muy bien, si el público de Olimpia se acostumbró a algo, los títulos, las finales de la Copa, perdura. Entonces Olimpia no puede separarse de eso, doctor. No puede decir, juego campeonato doméstico, es suficiente. Yo creo que en la mente del hincha de Olimpia no va por ahí. No, es cierto, es muy cierto, pero yo sinceramente, si el camino fuese que tenemos que armar un equipo este año para que pueda competir a la altura de lo que exige la camiseta de la Olimpia en un torneo internacional, yo no tengo ningún problema, Arturo, porque lo que menos puedo ver es cuando no entramos preparados o con un equipo insuficiente a un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. Así que, por eso te digo, es un conjunto de cosas. Un objetivo prioritario en este momento es clasificar en el primer semestre para la Libertadores del 2025. Bueno, ya es una proyección indudablemente en procura del campeonato, pero lo inmediato es juntar los $2 millones, si no es más, doctor, y te van a pedir. Sí, así es. Te van a decir, doctor, acá tenemos, ¿cuánto pones? Me parece que así va a ser la reunión. Así es, Arturo. Y vos le decís, ¿qué le va a decir a Miguel Cardona y a Doria? Esto puedo y el resto pongan ustedes. Pero eso pues será hablado entre los tres en una mesa privada, Arturo. Además, me está haciendo preguntas que voy a adelantar una reunión que ni siquiera se hizo. No corresponde. No, no corresponde. Hay casos en que jugadores reclaman dinero y vos le decís, ¿por qué no en signo público? Vení junto a mí, yo te pago. Hay casos, doctor.
Sí, hay casos, eso sí, eso sí. Y vos, Eso- vos acostumbraste a eso y la administración piensa en eso y va a decir es generoso por el amor a Olimpia y vos podés decirle yo tengo un punto y ustedes tienen otro y lo que hoy ofrecen en campo no satisface, le podés decir. Bueno, está bien, es así. ¿Es tu pensamiento o no es tu pensamiento? Sí, es mi pensamiento. Entonces más, Claro yo que- pongo, jueguen y ganen, ¿es tu pensamiento? Hay compromisos que tienen que ser cumplidos, Arturo, independientemente del rendimiento de los jugadores en la cancha. Porque, o si no, ¿en qué termina? Termina en un juicio nuevo para el club. O sea, si hay un contrato firmado, si hay una deuda documentada, ¿qué le vas a decir? Mira, no rendiste como esperaba. Las cosas no son así. ¿Y por dónde pasa entonces hoy el Olimpia? ¿En dónde? Vos te preguntaste para vos mismo, porque si yo respeto las decisiones de Cardona y dirigencia de directiva, vos sos un asesor, sos presidente honorario, colaborador permanente. Esa creo que la reunión que viene no va a ser una reunión que puede durar 5 o 10 minutos. Yo creo que puede llevar su tiempo para dejar las cosas en claro y que se digan, esto no me dijiste porque esto no me preguntaste. Es así. Yo creo que va a tomar su tiempo y los temas son varios y son todos importantes. Esa y todo deci- hace a lo que va a ser el año 2024. ¿verdad? Bueno, vos querés un Olimpia copero, estás diciendo clasificado a Copa, primero viene esto que hoy a la mano tiene una Sudamericana, no Libertadores de América, en procura de una clasificación para el resto. ¿Qué perspectiva le da? ¿Y vos sabés dónde está el mal hoy de Olimpia, doctor, que no lo quiero decir? Yo te repito y me reitero en esto, perdón, tengo mi opinión formada y tengo mi criterio. Y será debatida en la intimidad del club, en la intimidad de la directiva y la presidencia de la Olimpia. ¿A vos te gustaría una reunión con pocos o con miembros de la directiva? ¿Esta reunión puede después convocar a dirigencia o le vas a decir, esta es mi posición y ustedes como dirigentes actuales transmitan a los compañeros de la directiva? Con lo que estamos es suficiente porque el relacionamiento con su directiva la lleva Miguel Cardona. Así que yo creo que siempre yo prefiero en fútbol tocar los temas entre pocos. Vas a Eso ya decir, es una tradición que viene antes. doctor, te conocemos y vas a hacer todo en la transparencia propia, se moleste quien se moleste. Y así tiene que ser. Así tiene que ser, Arturo. Si no, todos podemos tomar decisiones equivocadas. Y estas decisiones en las que se va a reunir, el lunes a la reunión, doctor Ecabone, Todavía no tiene lugar. pero ya no se va, ya, dice Miguel, Probablemente vamos a ir a la casa del presidente o a la casa o a la oficina de Ricardo Doria. Ricardo Doria, no se golpea puerta a puerta, se intentó una vez traer colaboración, hacer, vos decís que, no sé si la palabra es pérdida de tiempo, pero ser práctico, ser sinceros de expresión y poner, como se dice, una presión del viejazo, las cartas sobre la mesa. Sí. Como siempre fue. Pero yo te conozco a vos. De esa forma nos formaron. Sí, yo sé. Siempre fue así. No, te conozco y sos calentón en el buen sentido de la palabra, no, muy pasional cuando pones tus razones y tus argumentos, doctor. Sí, bueno, esperemos todo lo mejor para el Olimpia y las decisiones que se tomen de aquí hasta diciembre, van a determinar lo que va a hacer el club en el próximo año. Y todos los puntos son importantes, todos los puntos, todas las definiciones que tendrán que tomar son importantes. Cuando se reúnan, ya terminamos la charla, doctor, no te quiero robar mucho tiempo, lo primero que vos le vas a decir es como empresario, bueno, ¿cuánto se debe hoy? ¿Cuánto hay que abonar? ¿Cuánto hay que pagar? Yo te pregunté y te van a decir, y doctor, y vos le dijiste sí, vamos a ayudar, vamos a estar. ¿Eso es lo primero para avanzar? Es un punto que necesariamente debe ser tocado. ¿Cómo se va a cubrir el presupuesto del año que viene? Claro que se tiene que tocar. No, primero FIFA, caso FIFA. El tema de que Olimpia no puede incorporar jugadores, está inhibido. Sí, pero eso no va a tener una resolución inmediata, Arturo. No.
eso no va a tener una resolución inmediata. Eso, ahí hay mucha gestión de meses de trabajo que de hecho la directiva del club ya la vino haciendo a lo largo de todo este año. Bueno, hay una solicitada que sacaste porque se escribió algo y vos dijiste no son términos chabacanos. Te pregunto, ¿consultaste para hacer, te asesoraste para hacer esto de que iba contra la presidencia del club? ¿Consultar? No, te pregunto a vos, dijiste hago o no hago, te dijeron ni nada, esta es una cuenta que no es real, como una cuenta falsa y sacaste un espacio reservado. No, me desagradó mucho leer cosas así, en esos términos que no corresponden, en que se tomen la personalidad de uno para hacer declaraciones que uno no dijo nunca, ¿verdad? ¿Y averiguaste quién es? Se suma a una cantidad de cosas, Arturo, que uno está totalmente desprotegido. Por ejemplo, yo tengo una o dos páginas de esas de redes. Ese no soy yo. No sé, suben una foto, ponen declaraciones mías, una cosa increíble. No tengo ningún tipo de protección contra ese tipo de cosas. Sí, se entiende. Y eso es lo que te voy a decir. ¿Por qué me usan? Claro, pues. Vaya a saber. Y vos comenzaste a preguntar quiénes son, por qué lo hacen. No, sí, yo ya hice una denuncia a la policía, pero te repito, no se puede hacer nada contra esto. No se puede. Son cosas que están afuera del control de uno. Sí, se entiende, doctor, y por eso es importante que yo te haga la repregunta. Bueno, doctor Olga Vicente Cabone, ¿qué es lo que más te duele hoy? La posición de Olimpia, pasar desapercibido, jugar, y si jugamos contra Olimpia, no pasa nada. ¿Eso te preocupa? Todo eso duele, y también me duele que Boca no haya alcanzado en finales de Copa Libertadores. Ellos completaron ahora 6 finales jugadas y le alcanzaron al Olimpia. Y todas esas cosas que afectan a nuestra historia y a nuestra institución no son agradables de leer. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. Así es, doctor Escabone. Voy a enterarme después por la radio, no quiero ver, no me hablen, quiero el resultado. Así llegó el estado, doctor Escabone. Es que, de vuelta, todos estamos viendo un final de año lamentable para nosotros, ¿verdad? Para todos los olimpistas, ¿no? Y no nos gusta, me repito otra vez esto, no nos gusta ver así. No nos gusta mirar la última derrota, la forma como estamos jugando, sin rebeldía, ya para por lo menos en estas últimas 6 fechas, con la rebeldía necesaria para tomar en serio el hecho de clasificar para una Libertadores. No, feo. Doctor Óscar Vicente Cabone, muchísimas gracias por tu tiempo. Déjame preguntarte, ¿en la reunión llevaba un apunte o lo que te viene? Sí, claro, por supuesto. ¿O lleva como diciendo, estos son los puntos que yo quiero tocar? Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Escuchás todo o cortás a la persona que está en uso de la palabra en su momento para decir un ida y vuelta? No, es un diálogo ahí abierto. Esta reunión que viene, ¿tuviste experiencias anteriores de este tipo de situaciones traumáticas para el Olimpia? ¿O esta va a ser algo sí que va a generar, porque tenés ahora posiciones asumidas de que Olimpia no puede jugar de esta manera, ves una debacle y vas a decir todo lo que sentís? ¿O ya hay anteriores reuniones de este tipo y este carácter? No, hubieron a lo largo de todo este año, sobre todo hasta mayo por ahí, hubieron una cantidad de reuniones que eran todas críticas, ¿verdad? En ese momento era el tema de las demandas, de las deudas FIFA y todo lo que estaba administrando el presidente Cardona. Esas eran reuniones, no tenían nada que ver con el plantel, digamos, o con este tema puntual, pero eran todas críticas, eran todas demandas que estaban ahí a punto de explotar, ¿verdad? Y ahora es campo. Ahora es cancha, y van a cubrir la deuda. Así es, Arturo. Bueno, doctor, ya estás perdiendo la paciencia. Doctor, pero una manera de decir. Muchísimas gracias, doctor, y disculpame tantas preguntas. Valoramos mucho que nos haya atendido, doctor.
Muchísimas gracias, Arturo, y muy buenas tardes para vos. Gracias. El doctor Oscar Vicente Cabone. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Muy contundente, ¿eh? Sí, totalmente. No se guardó nada, ya dijo, ya no quiere ni ver los partidos Olimpia ni escuchar. No se guardó nada. ¿Eh? No. Sobre Es el que final utilizó el término lamentable momento, decía y mencionando Imagínese. todo lo que sufre cada vez que ve al equipo. Y lo que nombró el tema de Boca, o sea, ¿quién se iba a imaginar una cosa así? Le molestó de que Boca le haya Alcanzado igualado. finales. Sí, pero quiere clasificar la siguiente y para eso debe ser campeón. por eso le dije, Si quiere ser Olimpia, campeonar. por eso le dije, niño, Olimpia presencia internacional. Sí, claro. Él solo dijo al final. No, Olimpia no puede pasar desapercibido con lo que pasa internacionalmente hablando, con todo lo que jugó. Y satisfecho él, la dirigencia, jugadores, y sigue evaluando, y yo usé la palabra debacle, ¿eh? Respeta lo de Arce porque es decisión de Cardona, digo. Admitió la jerarquía de Arce, después consideró los 4 técnicos que cambió, ¿eh? Sí, en meses tuvo 4 técnicos, desde que empezó la temporada hasta que terminó el primer semestre. Pero no sé si a mí me da la impresión de como que no está él muy conforme con el cuerpo técnico este. No quiere hablar, yo voy a respetar, dijo. O sea, apoya la decisión, pero sí, hasta ahí. pero no es del gusto de él. Por lo que la semana pasada nos dijo Igual eso, apoya y ahora está dio a siempre. entender eso. Sí. Pero igual está apoyo y está siempre. No, es claro. que le da la espalda a Olimpia Claro, por porque esa él, situación. porque él no toma decisiones, pero... Porque si hubiera el gusto, hubiera dicho, sí, no, para mí tiene que continuar. No, para mí y tiene que seguir. en las dos ocasiones, o sea, se notó que no hay una ratificación de apoyo pleno, por decir así. Así mismo. Pero sí respeta la decisión. Pero sí Claro. respeta el compañero. pensamiento del presidente. Ocurre que hay un técnico que estuvo en Olimpia y que no fue desagrado y él respetó, ya en ocasiones anteriores, incluso logrando el título. Sí. Yo sé quién es, y que si le escribe al doctor de Cabone le diga, no, me va a decir, tener razón Arturo, que no lo voy a hacer. Porque estando nosotros, habló en voz alta. A veces que vos hablas en voz baja o en silencio. Claro. ¿Se entiende? Vos hablas para vos mismo y decís, mira, prefiero callarme. Por eso le dije el temperamento y le dije de la interrupción. Esta reunión que viene es trascendental, porque el mismo Cabone dijo, antes tema deuda. Ahora habló de $2 millones y dijo, sí, vamos, como diciendo Cabone, vamos a salvar esta situación. Pero si salvamos tiene que haber respuesta. Yo creo que se entendió, lectura comprensiva. Sí. Si se salva, tiene que haber respuesta. Y no tiene que equivocarse Olimpia. Incluso habló de clasificación a Copa del próximo Del año. 2025, que implica ser campeón de la apertura. Por eso le dije. Apuntado. O sea, Olimpia paga la deuda, pero tiene que pelear el campeonato. Y dijo Esa es también la obligación. que hay jugadores que ya tenían la cabeza en otra cosa. O sea que hay jugadores que ya no tienen que seguir. Así, definitivamente es lo mismo que Cardona. Habría que ver Fin de ciclo. quiénes son esos jugadores. Quién sí, quién no. Quién aparece para Arce, porque seguro que Arce va a hacer una lista. Quiénes aparece para la institución. Si allí cruzan y tienen el mismo pensamiento, porque puede que para uno esté en una lista de uno, para el otro en la lista de otro. Y Sí. ese cruza allí de... Lo ideal sería que esté consensuado por Claro, todos. lo ideal es Y que- eso. Y que todos levanten el pulgar, porque después va a pasar como viene pasando. Si lo aprueba uno y el otro no, y lo traen igual o lo dejan igual, y ahí pasan los resultados. Tanto para los que tienen. llegan como para los que se van. Va a Exactamente. transferir, porque me supongo que Cardona, que ayer lo entrevistamos, y hoy dice, hay que transferir, dice Cabone. Claro, necesita. Por eso le dije la interrupción. Va a tener que transferir, Sí o sí. va a tener que transferir. Y si no son 3, son 2 millones. Y después se baraja de nuevo. Y no endeudarse con lo que traigan tampoco, porque con toda la deuda que tienen y endeudarse de vuelta es más problema para el futuro del club. Sí, eso dijo en una parte que Claro. ¿Qué hay que dijo? cumplir los compromisos porque si no hay Exactamente. juicios nuevos más Claro, adelante. tiene que cumplir. O sea, todo lo que se firme hay que cumplirlo. Hay que porque cumplirlo. después, más adelante es un problema. Así es. Eso puede pasar Así es. nuevamente. ATR con Flow puedes tener Tigos por AB vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas 230.000 guaraníes. Instalación incluida la primera cuota con todo aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 3 personas mencionó Gustavito para el lunes. Lunes dijo. Lunes dijo. No sabemos si va a ser en la casa de Cardona, Doria, pero el lunes la reunión. El lunes, a 2 fechas de terminar el campeonato.
Sí. Pero Olimpia juega en la Sudamericana. Sí, eso está confirmado. Olimpia está en Sudamericana. Pero quiere y Copa, y depende tiene que de ser un Copa, milagro eso. para ir a Libertadores. No tendría que sumar más puntos Guaraní y no tendría que ganar más algún partido nacional. Y Olimpia, por supuesto, hacer lo suyo. Y Creo que ganar se los ve dos. difícil de los dos por cómo están jugando hoy día. Sí, Porque están para puntuar los dos. Necesita realmente una combinación que sería muy milagrosa en las dos últimas fechas. Pero matemáticamente todavía está vivo. Pero coinciden muchas cosas con Cardona. Sí. La renovación, Cardona mismo se anticipó, decir, para algunos ciclo cumplido. Sí, como Cuando no. dice Cabone la debacle, que le da mucha pena, ni quiere ver a Olimpia, lo dice todo. Por eso en la reunión con Doria, que es uno de los principales, ¿qué término vamos a usar? Colaboradores, Y más también. accionistas. No, el mediador en muchas cosas. Aporte, Nexo. aporta a Doria y se sabe quiénes son. Ya no dice vamos a golpear de puerta en puerta como una vez pasó. ¿Te acuerdas que estaba Sí, Recanate? que hubo una reunión con Sí, sí. varios. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Temporada veranón, venía a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada, temporada veranón del Club Sol de América. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54,990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. 12.6. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Más info al 09837888250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Arrancamos a Juan Cabone 11:30 y luego con Gustavito ya para cerrar Red Monumental Satelital como lo hicimos con Cardona, nuevamente la entrevista. Ayer Miguel Cardona y hoy Óscar Vicente Cabone. Farmacias Catedral reactiva el centro por su aniversario número 118. Catedral Running, 26 de noviembre, Centro Histórico Asunción. Una corrida para compartir con toda la familia. Conoce más detalles en farmaciacatedral.com.py. 12.6. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Es que no se puede desprender por Olimpia de las clasificatorias que son una cosa, los partidos que son una cosa. Cuando es el día del partido, lo que esperamos es el partido. ¿Y sí? Donde menos se habla el día del partido. Pues ya voy a querer que se juegue. Sí. Y después vamos a mostrar cuando venga Francisco López en el debate. Ayer se calentó el niño, pegó la mesa, dijo el televisor, hizo así. Digo la verdad o miento. Los dos, usted también, los dos chispearon. Pero él no puede, bueno, yo chispeo todos los días, pero él no puede, pero es su Todo opinión. arrancó de la declaración de Gary Medel. Exacto, por culpa de Gary Medel fue. Que dijo de la ausencia de Almirón. Exactamente. ¿Y sabe lo que dijo el niño? Almirón y 10 más. Entonces yo le dije, Almirón es un crack afuera. Hay que verlo adentro como se lo ve afuera. Almirón hay que verlo como rinde Newcastle en la selección. Y él dijo, no, sostuvo Almirón y 10 más. Camino a la radio, cargué Grid 95 porque es la nafta más completa, porque te da 95 octanos al precio de una intermedia, le da protección y super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. No, los chicos menores, hasta 18 años entran sin pagar. Vos te vas a la cancha y tenés 3 entras sin pagar. Para el Estadio Monumental de hoy. Entradas vendidas hasta hoy 18.000 a 20.000 lo que me encuentra el niño. El estadio tiene capacidad para 36.000 espectadores Monumental de Colo Colo. Hoy hay 20.000 entradas vendidas para el partido esta noche en Chile. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, casas centrales, Cibellala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Hablamos con el abogado de Gamarra. Le descontó IVA y le dice no. Le dice el abogado, queremos los $54.000. Hay una colita, pero esa colita es importante en dólares. $1,000 y quiere pico cobrar dólares. todo. No, ocurre Le que hizo una retención de IVA. Claro. él le Sí. dice no, le dice otra vez, no paga IVA. Claro. Luqueño pagó parcialmente. Cada parte tiene su entender, ¿verdad? Ellos hicieron un pago y en el pago también hicieron la reducción la retención del IVA. Y nosotros se comunicaron el pago a la APF y nosotros contestamos la nota de ellos diciendo que no corresponde porque luego la APF le condena al pago de $54.000, por un lado. Y también tenemos sentada nuestra postura en este sentido, ¿verdad?
de que el futbolista no debe de facturar con ningún tipo de gravamen, en este caso el IVA, por lo que no corresponde la retención del IVA por parte del Luque, porque existen dos posturas de la Corte Suprema de Justicia que dicen que el jugador, el futbolista, no debe de gravar IVA. Luque tiene que pagar $54,000, ¿verdad? De los $54,000, Luque dice, ya te pagué los $54,000, pero te retengo el 10%, te retengo el 30% del IVA, porque yo soy un agente de retención conforme establece la SEP. Y es así, o sea, ellos son agentes de retención. Pero ¿qué pasa? Rodolfo Gamarra, en su condición de futbolista, él no debería de gravar ningún tipo de impuesto, conforme a dos posturas de la Corte Suprema, donde dicen de que los futbolistas no deben de gravar impuestos al valor agregado. ¿Y qué pasa ahora? Contanos entonces, Alcides. Y nosotros contestamos, le manifestamos nuestra postura, le justificamos nuestra postura a la APF y le solicitamos una nueva intimación a que ellos completen la diferencia de la retención. Ese dinero de $54,000 ya recibió Rodolfo, es decir, fuera de la retención. 52,000 y monedas. ¿Recibió tu cliente, por decir, Rodolfo Gamarra? Sí, así mismo. Bueno, ese dinero ya está en su poder, ¿verdad? Él ya dispone de esa plata, él ya tiene en su poder esa plata. Si yo le facturase al Deportivo Luqueño, corresponde la retención del IVA, porque yo no tengo ningún grado de dependencia con ellos. Pero sin embargo, Rodolfo en su momento tuvo ese grado de dependencia y el cobro que se está realizando es por los haberes caídos de él. Y que en su condición de futbolista, la Corte dice que él no debe de gravar ningún tipo de impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado. Están exentos luego de facturar las personas que tienen un grado de dependencia. Esa es la discusión que vamos a tener ahora entre Luqueño, APF y nosotros. Bueno, ¿y cómo queda el caso ahora? ¿Qué, vos consultaste y la APF qué te dijeron? No, la APF va a estudiar, va a analizar y después o sea, nosotros lo que le solicitamos a la APF es de que ellos paguen la diferencia bajo apercibimiento de que se le deduzcan nuevamente los puntos, ¿verdad? Porque la condena dice $54,000. ¿Ahora qué piden? La diferencia, la retención, 1.476 para ser exacto. ¿Y qué dice Luqueño? Que no va a pagar porque ellos son agentes de retención. ¿Hace cuánto hiciste el reclamo? El viernes. Y el lunes volvimos a justificar la posición. Que se entiende que no es una acción de inconstitucionalidad. Que la Corte no dice que la norma, o sea, la inaplicabilidad de la normativa en cuanto al impuesto. La Corte en su sala penal establecen dos posiciones, son las mismas posiciones, la que dice que el futbolista no debe de grabar ningún tipo. Falta un dinero según ustedes para completar la deuda. Así mismo. ¿Y Luqueño mantiene su posición? ¿Qué cumplió? Mantiene su posición. En el hipotético caso de que fuese cualquier otra persona que sí tiene la obligación de facturar con un impuesto, en este caso el IVA, la postura de Luqueño hubiese sido la correcta, porque sí ellos son agentes de retención. En ese sentido nosotros entendemos perfectamente, solamente que Rodolfo como futbolista, ahí es donde él no tiene la obligación de generar ningún tipo de gravamen. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Así el abogado Alcides Peralta, el abogado también, lógicamente de Rodolfo Gamarra, ¿verdad? Sí, de Rodolfo. Rodolfo. Que en cuestión en deportivo. Luqueño, le esperamos a Francisco López y tenemos el análisis de cada uno de los compañeros para hoy. Tony Sanabria. Llega motivado después de la última del último combo. Viene a hacer un gol igualmente en Italia. Sí, está. Tony Sanabria. Anda bien. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. 12-13. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Prioritario en este momento es clasificar en el primer semestre para la Libertadores del 2025. Frases de colección. Yo sinceramente, si el camino fuese que tenemos que armar un equipo este año para que pueda competir a la altura de lo que exige la camiseta de la Olimpia en un torneo internacional, yo no tengo ningún problema, porque lo que menos puedo ver
es cuando no entramos preparados o con un equipo insuficiente a un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. Frases de colección. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. No, feo. Frases de colección. Cuando no está, pues vos que sos... Cuando el plantel no está preparado para afrontar un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. O sea, dando a entender que si hay que invertir para armar un plantel competitivo para el torneo internacional, él está dispuesto a hacerlo porque no le gusta ver eso, que un equipo participe internacionalmente de Olimpia, no esté preparado y pero le dije rápido. Internacionalmente, por eso está, si juega la Sudamericana en el mata, se va. Terminó el año. Sí. Yo sinceramente, si el camino fuese que tenemos que armar un equipo este año para que pueda competir a la altura de lo que exige la camiseta de la Olimpia en un torneo internacional, yo no tengo ningún problema, porque lo que menos puedo ver es cuando no entramos preparados o con un equipo insuficiente a un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. Frases de colección. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. No, feo. Frases de colección. No escucha, no ve. Feo. Oscar Vicente Escabone. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. No, feo. Tirasol, no dijo uno más, dijo Cabona. Fuerte, no dijo uno más. Por eso le pregunté a esa reunión cómo va a ser. O sea, no, esa reunión va a ser determinante en muchas cosas. Eso que digo, manchada la camiseta, o tenemos jugador o no. Prioritario en este momento es clasificar en el primer semestre para la Libertadores del 2025. No, fuerte. Por eso va. Sí, ese es el objetivo. Se entiende que Olimpia va a pelear el apertura, porque esa es la única vía de que clasifique ya en el primer semestre de la siguiente Libertadores. Hola Arturo, escuché la entrevista a Oscar Vicente Escabone y ahí están los términos calificativos. Fue una clase magistral Oscar Vicente Escabone. Sirve como beneficio de inventario para que los olimpistas saquen conclusiones para el devenir de nuestro club, por lo cual se requiere paciencia y sabiduría. Fuerte abrazo. Abrazo, Jorge. Jorge Olmedo. Llámale para Jorge Olmedo, vos tenés el teléfono. Llámale. Jorge Olmedo, vos lo entrevistar. Sí. Dice, genial, brillante con Oscar Vicente. La respuesta de Oscar Vicente Escabone. A Olimpia se le mide en Copa Libertadores. A Olimpia, guste o no guste, hiera a quien hiera. A la puta. 3 finales jugó, 89, 90, 91. ¿Cómo no le van a medir? El hincha de Olimpia el hincha de Olimpia está indignado. Cardona fue categórico ayer. Borrón y cuenta nueva. Gracias a los gloriosos, y nos vemos después. Eso es. El Olimpia, Arturo, si no sos campeón, no sos nada. No sirve ni si llegas y tanto entre los 6 mejores América no sirve. Si no sos campeón no sos nadie. Entiendo al hincha cuando se enoja. Yo sinceramente, si el camino fuese que tenemos que armar un equipo este año para que pueda competir a la altura de lo que exige la camiseta de la Olimpia en un torneo internacional, yo no tengo ningún problema, porque lo que menos puedo ver es cuando no entramos preparados o con un equipo insuficiente a un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. No, feo. Feo. Oscar Vicente Escabone. No digo más. Decí bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo Jorge S.A. Olmedo es lo vitalicio de Olimpia, años vinculado incluso muchísimo al básquet, vos sabés, Víctor, compañero. ¿No quiere hablar Jorge Olmedo? Está desviando Jorge, pero está, leí lo tuyo, Jorge, leí.
La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. 12-19. Panal Seguros te trae seguro de vida, rosa y azul y paz total. Más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Otra pregunta, juega Paraguay, es cierto. Pero estamos como ayer fue Cardona y hoy fue Escabone. Olimpia no tiene líder en campo. No, cuando está Richard no. No, es que el Richard no. Richard representa una cosa y el liderazgo me parece representa otra cosa. Para mí el líder de este plantel, así como está, es Richard. Y Sí, cuando no pero está, no tiene. Cuando asume la responsabilidad de un líder, Richard ya tiene su año. No es que hecho de menos ni redejo valorar o respetar la palabra de Germán. Hay cosas. Vos para hacer tenés que jugar todos los partidos. Richard no está jugando todos los partidos. Richard partido que estaba al lado de Cáceres y daba indicaciones, o miento. Sí. Yo entiendo lo que dice Germán. Igual sigue siendo necesario. Eso ni se discute, eso no estamos luego discutiendo. La continuidad, la exigencia, lo que vos tenés que tener como resto. ¿Se entendió lo que yo digo? Sí. Físicamente, obviamente que le cuesta. A eso voy. A Richard le está costando. Por eso no está en la selección hoy. Pero yo creo que si no hubiera estado él, ni en la sido cancha, peor? Muchos puntos de lo que hoy ni el tiene vestuario Olimpia, estaría Richard, último. él salvó Olimpia. varios Incluso partidos. con sus Sí, limitaciones, Ahí está diciendo. Sí, Claro. porque se lo nota limitado. Es más, Físicamente le cuesta. Richard no es había un ni líder. siquiera a la Sudamericana. Porque Exactamente. Era la Sudamericana, Así porque él mismo. por lo menos con eso. Y Richard Y sí, muchos partidos entró para... Levantó muchos partidos. Claro que- Inclusive en Copa Libertadores metió goles clave, Pero levantó muchos para partidos. tener más frecuencia en campo. No, digo. eso sí. No, claro. continuidad. Entonces, el que pueda decirme esto eliminato pasó, esto ocurrió. Richard, un histórico en Olimpia, total respeto para él. Estoy hablando de lo que Olimpia pretende para el futuro. Lo ideal sería que él juegue siempre. O Sí, sea, que esté siempre. O tener alguien más joven, físicamente, que juegue todos los partidos, pero con el liderazgo de él. Eso es más difícil de encontrar. Sí, Es difícil encontrar. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ederly González mismo, que lloraban, no se fue, se lastimó, pobre, digo en el buen sentido la palabra, los hinchas porque no lo veían, y cuando vuelve, todo el mundo cree que va a venir con la misma característica y va a deslumbrar como lo hacía antes. Claro. Y no fue así. Hoy miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre, descuentos increíbles en productos de la marca Ya en calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero, participan del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Querés llamarle al trovador? Llamarle al trovador te va a decir que el estadio no está lleno, como dice el niño. Estamos leyendo, y sabe que niño, Sí. si tenés menos de 18 años no pagás. Hizo el título de la tercera, la ANFP, que lo que sería la APF para nosotros. Los hinchas hacen sufrir a la selección. Los desesperados intentos de la Asociación Chilena por llenar el Estadio Monumental ante Paraguay. Todavía hay entrada disponible en casi todos los sectores del recinto de Colo-Colo. Ni la medalla de plata de los Juegos Olímpicos ni las promociones han surtido efecto en los aficionados para que llenen el estadio. Había 20.000 personas entrada de capacidad para 35, 37. 18.000 yo estaba leyendo esta mañana. Chao, Cristian. Gracias, querido. Gracias. Sí, señor. Sí, señor. Saludos, Cristian. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón detergente lava vajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya Iris. Citrón, máximo poder de limpieza. Iván Leguizamón, vía APF. ¿Debut? Perdón, primer llamado. Primera convocatoria, exactamente. Compañero de Adán. Compañero de Adán Vareiro, exactamente. Él ahí cuenta un poco de la historia. Nació en Paraguay y desde muy chico se fue a vivir a Buenos Aires, pero es 100% Ese que vos Paraguay. dijiste hoy de Cristaldo. Cristaldo. Cristaldo tiene abuelas paraguayas. Así es. Por eso dice. Por eso va a gestionar. No, es naturalizado. Naturalizar. Sí, señor, que es Exactamente. compañero de Matías Villasanti. Sí, en el gremio. Figura en el gremio. Volante. Sí.
Qué bueno esa sensación de sentirte protegido y saber que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Fracción Parques de Cordillera entre Atiray y Cacupé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuota desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Proba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Consíguelo al por mayor en Proven CCA, llamando al 0983 459 139 o en proven.com.py. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Está el trovador. ¿Cómo te va, Alberto? Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, contanos vos, Alberto, nosotros transmitimos el partido de estudios. Contanos el ambiente que se tiene, el estadio no va a estar lleno, ¿por qué? ¿Cuál es el tema que no representa hoy? No sé si es confianza de esta selección o qué pasa con relación a la venta de los tickets para el partido de hoy, Alberto. Bueno, lo que te comentaba ayer, Arturo, que siempre convoca a la selección chilena a la efervescencia, pero a propósito de la efervescencia, hoy en día no es tal. Los malos resultados lamentablemente han gatillado para que la afición no se reencante con esta selección, que dicho sea de paso tiene muchos nombres nuevos, obviamente tener un Arturo Vidal, un Claudio Bravo, dentro del esquema está Alexis Sánchez, está Gary Medel, los históricos, pero esta selección de jugadores que nos han brindado tantas alegrías ya se está desintegrando, entonces yo creo que también va por ahí la mano, y además la desconformidad que hay en relación a los resultados que se han obtenido en el último tiempo, sobre todo de la mano del técnico el Toto Berizzo, que tuvo un respiro con los panamericanos y también frente a Perú, donde ganó Chile, pero no ha logrado convencer a la afición. Alberto, hablando ahora de lo que es el equipo, ¿alguna novedad en cuanto a la base que se perfila, que hoy tienen como el onceno de Berizzo para jugar ante Paraguay? Sí, la duda, como les señalaba justamente ayer, era el bloque posterior por el lado derecho. Estaba la duda si estaba, si iba a jugar Felipe Loyola, el hombre de Huachipato, si iba a jugar Matías Catalán, que corría con mucha ventaja, en desmedro de Paulo Díaz, que claro, en algún momento determinado se lo ha utilizado como central, como defensa central, pero Paulo Díaz es el que gana la pulseada, muchachos, definitivamente en el bloque posterior por la banda de la derecha. De esta manera, el onceno de Chile sería el siguiente, con Brian Cortés en el arco, Paulo Díaz, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, cerrando el bloque posterior, dos de corte, Rodrigo Echeverría, el hombre de Huracán, Eric Pulgar, el hombre del Flamengo, Alexis Sánchez sería una especie de enganche y en misiones ofensivas. Por la derecha, Víctor Dávila, el hombre que milita en Rusia, Ben Brereton, claro, el hombre del Villarreal, y Damián Pizarro, que es el número 9, el ariete, el atacante del conjunto de Colo-Colo, sería entonces el 11 que va a presentar el Toto Berizzo para enfrentar a Paraguay. Alberto, te quiero consultar algo. Ayer le hacíamos la pregunta a Omar Alderete, jugador de la selección paraguaya, y él decía, nosotros sabemos bien cómo juega Berizzo, pero creemos que algo va a meter para sorprender porque él sabe que nosotros lo conocemos. No sé si ustedes piensan que alguna eventual sorpresa en la forma de jugar hoy puede llegar a meter Berizzo o va a mantener lo que viene haciendo con Chile. Ahora, mirando el onceno que te brindaba justamente recién, yo creo que es un once bien ofensivo. Yo creo que más allá de lo que vaya a proponer hoy en día el Toto Berizzo frente a Paraguay, yo creo que va a mantener su idea de juego, que es buscar mucho por los laterales, buscar la dinámica en el juego. Si bien es cierto, hoy no tiene un 10, entre comillas, como Diego Valdés, que era el jugador que estaba siendo habitualmente utilizado en esta posición, hoy no está convocado por temas físicos, pero tiene un Alexis Sánchez que va como enganche, como 10, como repartidor en el medio terreno, y yo creo que por ahí también va un poquito la gran novedad de este esquema que va a presentar el Toto Berizzo con Alexis Sánchez. Recordemos siempre a Alexis Sánchez lo hemos visto más adelantado, se repliega en algún momento del partido, pero hoy va, digamos, como gran novedad, enganchado como prácticamente un 10, y como todos sabemos también la faceta de Alexis Sánchez. Distribuye bien, da buenos pases, pero además le gusta mucho encarar. Yo creo que por ahí va la mano. Y la última, al menos de mi parte, para repasar, porque seguramente lo tenés todo en mente, de estos 11 titulares que nos citabas, ¿cuántos formaron parte de la selección panamericana?
Bueno, Toto Berizzo metió mano a 9 jugadores de la selección de los panamericanos que se condecoró con la medalla de plata, perdió la final frente a Brasil en penales, pero si acá uno mira, claro, en el onceno solamente hay uno a ser utilizado, que en este caso sería Damián Pizarro, el hombre de Colo-Colo. Es el único que está dentro del onceno titular, pero claro, Alexander Aravena es otro que ha tenido intermitencia en la titularidad, es titular de la Católica en su equipo, es pieza fundamental dentro del esquema del equipo de la Universidad Católica, y la selección también ha tenido una participación destacada, pero en esta ocasión no ha sido contemplado para jugar desde el minuto 1. ¿Lo ves perder a Chile hoy? ¿Qué pasa si pierde? A ver, si me puedes repetir, Arturo. Si hoy pierde, no vos, si vos le ves perder, si pierde Chile, ¿qué pasa con Berizzo? Mira, en verdad se ha especulado mucho en el tema de Berizzo, si es que continúa, si no continúa, le dio vida a los panamericanos, pero sí está bastante cuestionada su continuidad, lamentablemente para él. Lo decía justamente en conferencia de prensa. Me sorprende la liviandad con la cual muchos hablan de que uno tiene que dejar el cargo. Conversaba también con colegas paraguayos y me decían que en definitiva, claro, lo mismo había hecho ya en Paraguay cuando se estaba cuestionando el trabajo que estaba realizando al mando, de la albirroja. A ver, yo creo que el respaldo está de parte de Pablo Milá, que es el presidente de la ANFP. No sé si será condicionante, al menos este partido frente a Paraguay. Seguramente el de Ecuador vendrá un análisis ahí, un repaso, como, claro, tendremos eliminatorias recién el próximo año, bien entrado el próximo año, así que de seguro va a haber una evaluación posterior a este combo clasificatorio de estas fechas. Esta se entiende, Alberto, tampoco se puede anticipar nada, mucho depende de los resultados, cómo se juegue. Es tan cruel el fútbol en ese sentido. Alberto, un abrazo al aire, gracias por tu tiempo. Le mandamos un abrazo desde acá también, que sea un gran partido, una gran fiesta, y nosotros nos estamos dirigiendo también acá al hotel de concentración de Albirroja. Ayer llegó bien tarde, esto era 22 horas, se veía de buen ambiente, justamente ahí el grupo de jugadores, estuvimos también charlando ahí con Justo Villar, vimos a Daniel Garnero, disfrutaron de una cena en el subterráneo, en el restaurante del Marriott, acá cercano al aeropuerto, así que el Albirroja llegó bien, esperanzado, se veían de buen ánimo para enfrentar este partido. Les mando un gran abrazo. ¿Qué época, Arturo? 66 para adelante, los Ramblers, famosos. Chicos, yo sé que están un poco cansados, pero todo tiene su recompensa, ya que juega la Albirroja. Adelante, Albirroja, adelante. Poderosa ofensiva y veloz. Paraguay. Paraguay. Para. Callate un poco, por favor, callate un poco. Hoy está de cumpleaños la mamá de nuestro querido colega Gustavo Sada, cumpliendo 70 años. Feliz mamá con esa música, la mamá chilena. Así, señora, muchísimas felicidades. Mucha felicidad a la mamá de nuestro querido colega Gustavo Sada, señora chilena radicada acá, cumpliendo 70 años. Señora, muchas felicidades. Cuaco tipo y con base que tuve internet ya cortada. Se un hay catuina de un media puto misui. Vaya. Señora, si usted se entendió, los otros se separa, señora Gustavo, a tu mamá. Los otros Ramblers no me la que la mamá. Yo creo que la gente se va a enganchar, señor. ¿Con qué? ¿Y qué quiere decir eso? Esta versión de Paraguay, que envía a la gente del WhatsApp. ¿Y qué es lo que quiere decir? No, esta es la instrumentación. Pasar el original, Gustavito, para que... Hay que hacerle escuchar el original. La versión... Paraguay. Tipo... Onda funky, medio funky. Sí. Ahí está, Ahí está. Pero con la versión... Pero qué gran programa, qué gran programa. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Dice de la mamá de Gustavo Sada, doña Pilar, hoy alienta a la Roja. Difícil la convivencia, así dice Gustavo Sada. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 1234. Casa Nueva, Vida Nueva.
nueva al 9%, tu primera vivienda con BNF, hasta 300 millones a sola firma con un plazo de 15 años. Entérate más en bnf.com.py y llama al 021-413-9000. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mezzani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mezzani, la combinación perfecta para tus asados. Decía Alberto, ¿qué tal, Francisco? Te veo bien. ¿Qué? ¿Yo tiene que me tenés que dar qué? No, te veo bien, te veo ¿Por qué? bien. No sé, te veo bien, diferente. Que ayer estuve como la mierda. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. 12.35. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. ¿Sabe qué día hoy es? ¿Sabe qué día de qué hoy? ¿De qué? De la tolerancia. Hay Por que eso practicar. claro, tolerancia. Feliz día, Hoy Arturo, feliz te día. agradezco muchísimo. Hoy es el día de la tolerancia. No, yo creo que la gente lo que hay que hacer ahora es tener un poco de calma y de esperar y calmarse. Pero bájate de la heladera, ¿qué carajo haces ahí? Tú. Y este disparate Pio le gusta a la gente. Y este disparate Pio le gusta. Le gusta. ¿Qué número tiene tu WhatsApp? 0971 10 80 10. ¿Cuánto? 0971 10 80 10. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 12.36. Samber es territorio Visión. Aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo, el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, mira el porcentaje de la programación, lo que va a representar para Bielsa. Argentina, enfrentarse a Uruguay. Ayer estaba mirando el arribo de Uruguay en Buenos Aires y la verdad que la gente lo recibió bien a Bielsa. Los rosarinos. No en general, pero cuando vio 4 hinchas de Newell, dejó la maleta y se fue directamente a saludarlo. Y el estadio no lleva su nombre. Sí, pero él ve Newell y se vuelve loco, exactamente, así mismo. Almirón va, Almirón toca, viene Chile, Berizzo se pone loco, Carnero da instrucciones, gol de Paraguay. Pero si no juega Almirón. Es como un ejemplo. Paraguay. Paraguay. Pues yo creo que estamos locos. Yo creo que esto no quiere la audiencia. La audiencia quiere otra cosa. Quiere más formalismo, ¿no? O alguien te contesta luego. Hablan de otros temas en realidad, por lo que escucho. 0971 10 80 10. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Síguenos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Deja ¿Y después? ¿Y qué eso pidió el programa que vos querés? Después habló Cabone, de todo lo que analizamos, de sus palabras, y ahora poner tu. De productos en plásticos reforzados. Comandante, buenas tardes. ¿Cuándo me vas a regalar una camiseta, comandante, de la albirroja? De comandante. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Muchacho, oigo jugar Paraguay.
La promo Kumotire vuelve. Comprando 3 cubiertas, te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire, garantía y tecnología coreana. Qué desastre el programa. Ángel Ortiz, venido. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Che, Arturo. ¿Cómo pioche? Pero estamos todos locos. Proba Clanzol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clanzol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. En vez de la gente preocuparse de que sea un lindo espectáculo, van a decir cualquier cosa. ¿Qué pesados son estos tipos? Tranquilo. Comandante, Chaco Boreal de Víctor Villalba para el espíritu de la albirroja esta noche. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La, ostenta un león. Paz. Otro audio. ¿Qué pico va a regalar? Camiseta, Arturo. Bueno, esa ya terminó todo. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy, Uruguay no pierde contra Argentina. ¿Vos? Coincido. ¿Vos? Gana Argentina. ¿Vos? Argentina. ¿Vos? Hoy voy a creer, yo no soy estadístico, pero hoy le voy a creer a la estadística. Hoy, ¿Qué significa Uruguay, Argentina no le gana a Uruguay. Argentina? No le gana. Hay hoy día me parece a mí un gran dominio de Argentina sobre Uruguay. Hoy día me parece a mí que Uruguay es más complicada que Brasil. Claro que sí. Hoy. Eso sí, tuvieras razón, totalmente. Hoy Uruguay está muy bien y Brasil está fraco, como dicen ellos. Y fraco. Argentina no viene brillando. Gana ahí, nos ganó a nosotros por un descuido ahí. ¿Vos sabés cuándo fue el último gol que le hicieron a Argentina? Ecuador. El último gol que le hicieron al Dibu Martínez. Y un 0-0 ponerle hoy. No, el último gol que le hicieron al Dibu Martínez. Que en eso no es fácil mantenerlo en el tiempo. Fue en la final del Mundial. Y no se puede romper, pero ¿Y hoy? O sea, pero eso no... O sea, todo se rompe. Claro, pero es difícil mantenerlo en el tiempo. Y lo mantuvo. Hoy, Argentina no le gana a Uruguay. Está bien, mañana vamos a ver. Vamos a ver si tuvo razón usted. O se dio... Y escribí menos mal terminar el partido, tenía razón. Eso no. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Y le gusta el técnico brasileño en Bolivia, por ejemplo, en La Paz? Sí, Antonio Carlos Sago. Y vamos a ver qué hace Perú ahí. Sí. Si gana Perú... sin puntos hasta aquí. Bolivia Sí, pero claro. sin victoria lo que dices. Sí, justo, pero que necesita correcto, cierto. Y no dieron puntos a nosotros, o sea, sin ganar ambos, van por su primera victoria. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef, encontrarlas en salones de venta de la cooperativa Shorty Cher y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. 12.42. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Ayer estamos hablando con Germán y con el niño. Miguel Almirón es un excelente jugador de fútbol, no se entra a discutir. Sí. Buenísimo, pero no refleja lo que hace Newcastle en la selección. Como muchos. No, yo hablo de él. No refleja. El jugador de mayor cotización en Paraguay se llama Miguel Almirón. ¿O estoy equivocado? Sí, es hoy el más... nuestro jugador insignia. Lo que pasa es que yo le decía al niño y se calentó, ¿cómo quisiera moverlo en Newcastle? Jugar como juega Newcastle. La trascendencia y preponderancia que tiene. Eso nomás es. ¿Y vos qué opinas? ¿Te callás? No, para mí también es Almirón y 10 más. Y para mí el técnico piensa así por dos motivos. Uno, porque no está Almirón y cambia de esquema, quiere decir que no ve a alguien parecido a él. Y otra respuesta que me dio a entender eso ayer, en un momento le preguntaban, ¿tiene a todos a disposición los que quisiera? Y él decía, no está Almirón. Dejó en claro eso, que no está Almirón. O sea, para él, si estaba Almirón, iba a jugar. Sí, para Chile se siente ya algún alivio de que no juegue Almirón. Es lógico que si yo técnico me saca Almirón, voy a decir lamento. Eso es un argumento de defensa. Ahora, para protegerme realidad, yo mismo de decir no está. Yo no digo que Almirón no sea una gran figura.
Yo no estoy echando de menos lo que es, pero cuando dice el técnico no está Almirón, está protegiéndose el mismo. Sí. Y, por si algo pero llega ahora, a ocurrir, no está Almirón. Llevemos la realidad. Claro, usarlo como escudo. ¿Está Almirón? Usarlo como escudo. Pero a mí me parece muy extremista, por utilizar un término con Víctor, digo, Almirón y 10 más. No, pero así empezaba el debate, por eso pero digo, hace rato se usó ese término. ¿Qué partido ganamos gracias a Almirón? ¿Qué partido Almirón decía? Es la última ante Bolivia. O sea, por eso yo decía en un momento ¿qué partido ayer, decía? que golpe estaba viendo la otro rompió, partido, se sacó 4 jugadores Rusia contra encima Marte, porque definitivamente hay gente que tiene todavía la mente cuadrada y le ve al Almirón y está esperando que venga, que haga chulei, que haga vuelta estrella, que haga malabares, que no sé, le tire Vito Plata a la gente. Hoy me decís, ¿a quién le preferís? ¿Al Cacu o al Almirón? Y te digo el Cacu. Pero son diferentes. No, sí, pero le está quitando el lugar a Cacu. ¿Por qué el Cacu? niño ofende? Le está quitando el Me lugar a trató Cacu. de cuadrado a mí. No vayan a hacer algunos. Y esperan que no, él sea no, no. el salvador. Yo no dije que Almirón sea salvador. Yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Miguel sea salvador. Yo no dije. En el Newcastle vemos y cada fin de semana la rompe, pero ¿y en la selección? Y después en la selección lo que queremos. Y bien decís, cada fin de semana. Ahí juegan todos los días de su liga, es diferente. Acá vienen y juegan cada un mes. Por lo menos que haga. No te digo. No es tenis. Niño, no te digo luego que haga el 100% lo que hace en. Pero que hagan al 50 nomás. Y contra Bolivia, ¿qué te pareció? ¿Qué puntuación le da el partido contra Bolivia? Es parámetro Bolivia. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué puntuación le da del partido ante Bolivia? 7, 6, 7. Lo que se esperaba, lo normal. Tampoco felicitarlo porque hace su trabajo. Tampoco fue. Se sacó el hombre de encima 10 veces y pasó por arriba de todo el equipo boliviano. O sea, hizo lo normal. 6, 7, no sé. Jugó bien. Ahora resulta que es Bolivia nomás. Pero por un partido le vamos Bolivia nomás. Ayer, por un partido le vino innovando 1-0 acá. Ese es Bolivia nomás. No miremos al árbol nomás. El árbol nomás estamos mirando. Vamos a mirar el bosque. Estamos hasta por debajo de Bolivia nomás. Miremos el bosque. Se espera muchísimo más. Pero muchísimo más. Perdón. Es más, hoy, si estaba Enciso y está Ramón Sosa, yo, técnico, lo sacaba al Almirón del equipo, lo sentaba al Almirón y le decía, mira, Sosa rindió mejor y merece el lugar ahí, y Enciso rindió la veces que estuvo, también me fue más útil. Que va a ser un problema, puede llegar a ser un problema cuando vuelva Enciso y si en el nivel que vuelve. Pero para mí, sentarlo en el banco al Almirón no sería una mala idea. Por eso estoy en contra de ese demasiado Almirón y 10 más. No, ¿cómo Almirón y 10 más? Hoy no hay un jugador que vos puedas decir fulano y 10 más en la selección. No hay. Para vos. No hay. Para mí no hay. Yo creo, Pancho, que si se da esa situación que nombraste reciente, que Enciso esté muy bien, Sosa esté muy bien y Almirón esté muy bien. Y puede jugar los tres también. Sí, pero en caso de que el técnico diga, bueno, voy a jugar con 2 nomás, yo creo que el que haría banco sería Sosa. Y sí, pero no por. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por nombre, no por rendimiento. No se va a dar el lujo de poner a los dos suplentes, a uno de los dos suplentes. Yo creo que Almirón para mí es la figura renombrante de la selección. Ninguna duda. No hay duda. El marketing. Ninguna duda. Sí, Paraguay es Almirón. Claro, es Almirón. Pero llevemos al piso eso. Bajemos a tierra. Déjame opinar un ratito. Hablaste vos recién y bastante. Ahora nos toca a nosotros. Yo ya hablé también, Germán. Te toca a vos, te cedo. Es la figura renombrante de Paraguay, no hay dudas. La rompe cada fin de semana en Inglaterra, no hay dudas. No vimos esa versión todavía en la selección. Para mí, no hay dudas de eso, que falta que se vea eso. Pero yo creo que acá todavía no lo han ayudado de él. O sea, es como que le tiran el peso, Tomás. Vos resolvés. Ya le pusieron en todas las posiciones. Que ya jugó por derecha, ya jugó en el medio, ya jugó por izquierda. Pancho, y ni el 50%. Pancho, no pasa por donde lo pongas, sino porque lo asistan, lo hagan sentir cómodo, le quiten cierta responsabilidad. Contra Argentina no apareció. Apareció. Nicaragua, pero Germán. contra Argentina apareció una vez. Y lo dejó mano a mano a Ramón Sosa, que el Dibu la tapa. Iba a cortar una racha no sé cuánto tiempo sin que Argentina haga un gol y era un pase de Almirón. O sea, yo creo que no lo han ayudado a él todavía, no lo han hecho sentir cómodo. Hay jugadores que necesitan eso. Pasa que por ahí comparamos. Bueno, Almirón es la figura de Paraguay, Messi la figura de Argentina, Neymar la figura de Brasil, que tiene que ser salvadores. Quizás Messi fue salvador de Argentina, pero le costó muchos partidos. Messi no entra en discusión. Neymar lo mismo. Pero pasó por esto. Pero pasó una etapa muy difícil. Pancho pasó por esto. A Messi lo hicieron renunciar de la selección. La gente lo hizo renunciar al mejor jugador del mundo. Imagínate hasta dónde llegó eso. Entonces, yo creo que con Almirón hay que exigirle, claro, porque es el mejor jugador
que tiene para mí, a nivel mundial, la selección paraguaya. Pero también hay que acompañarlo, hacerlo jugar a lo que él sabe. Que él no sea el abanderado, no sé si me explico, sino que lo ayuden, el conjunto y hasta el sistema de juego mismo. Para también. mí, mira, jugamos contra Nicaragua. ¿Nicaragua era? Nicaragua. Acá. Nicaragua acá. Sí, ahí jugaban con Enciso a ver quién pateaba más Piqui, y después no pasó nada. O sea, ganamos ese partido, ganamos, pero 1-0. Y te digo una cosa, ahí. Hacia rato yo no vi una selección paraguaya con tantos jugadores en tan buen nivel como tiene hoy la selección. Eso sí, pero hay que reflejarlo en la selección. ¿Quién es el flojito de la selección? ¿Quién es? No sé. Bueno, salvo Coronel, que no lo conocemos mucho. Hoy Gómez, a lo mejor por el ritmo que trae. Pero todos son figuras de sus ligas. O sea, falta que eso lo transmitan en conjunto y se lleve el resultado. Pero seguimos esperando. ¿Y sí? ¿En esa estoy con vos? Sí. Le estamos esperando a todos, no solo a todos. Claro, todos. Porque acá parece que es él. Almirón y 10 más, por el momento. Me parece muy... No, pero si está Almirón no lo va a hacer suplentear. Por algo. ¿Quién no lo va a hacer suplentear? Yo lo voy a suplentear. Ninguno de los técnicos lo va a hacer suplentear, probablemente. Nadie le regaló el lugar. Voy a preguntar a la gente hoy si con el nivel que tiene Almirón y lo que le ha dado... ¿A quién? Y ponerlo a Cacu. Héctor Villalba, escuché. No, el Cacu la vez que entró. No, el Tito no. Cacu. Yo voy por Cacu. Cacu es muy buen jugador. Cambió el partido. Claro, un jugador entonces, estamos haciendo el equipo en base a Almirón. ¿Y por qué no hacemos el equipo en base a lo que te puede dar Cacu, que es un filtrador de pelota, que es lo que necesitamos, que le llegue la pelota al delantero? Vos fíjate, Pancho, en esto, lo que magnifica el estar y no estar Almirón. El rival ya te lo dice, no juega Almirón. Es un Paraguay diezmado. Porque no vive nuestra realidad. Bueno, está bien, pero ya desde lo psicológico te trabaja. Mira que viene Paraguay. Viene con Paraguay con Almirón, con Enciso. Hay que tener cuidado. Hasta acá lo sigo esperando Almirón. Yo hasta acá lo sigo esperando Almirón. Eric Marte, espera. Discúlpame, Darío. Sé que no debemos pisar la tanda, pero qué preocupado va a estar Almirón si a Pancho no le llena. No, pero no es solamente a mí. Qué preocupado va a estar, va a estar preocupado y no va a poder dormir en Inglaterra. Pero no me importa si puede dormir o no me interesa. Es mi opinión y yo te puedo asegurar que el público futbolero, el que entiende un poco de fútbol, va a decir, coincido. Se lo sigue esperando y no. Yo pienso igual que entiendo. O sea, que el que no entiende que está del otro lado, no, pero no vaya en puente a remar, se va a tirarse, porque no entienden pues de fútbol. Si nos vamos... Preguntaba por a mí, a Miguel Almirón, con el debido respeto. Almirón. No llenan la expectativa todavía. Con lo que es él. Ahora vamos a ir lo que dice Germán. Arroparlo, como juega, técnico. Sí. No, pero aclaro, para mí tiene que dar más, pero para mí no es suplente. No, pero ¿quién dijo que va a ser suplente? Es que ahí empieza el debate. No puede ser suplente. Para mí le falta. Yo estoy hablando que queremos verlo al Almirón en toda la dimensión. En lo que hace en el Newcastle. Eso. ¿Quién dijo que vos dijiste suplente? Iba a ser suplente si es que estaba. Yo lo siento. Y sus opiniones. Ahí es donde yo salto y digo, ¿cómo vamos a darnos el lujo de ponerlo de suplente a un jugador que está en el nivel top? No, pero nadie discute la calidad que tiene. Eso de necio. Claro. Yo comparto que para mí tiene que dar ese algo pero más. Pero salen las 2 veces nomás del banco y después va a ver cómo va. Eric Marte espera en la Cadam Motor Show del 16 al 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo de la Galería con los equipamientos Antec, Keco y ExoShield. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Nadie echa de menos lo que es Miguel Almirón, jugadorazo por donde se lo mire. Queremos verlo a esa alta producción acá. Coincido. Porque ahí eso es lo que se... eso nomás. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro, un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. 1253. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Se busca el ganador de una casa de un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 del 17 de septiembre. CNT, por ¿Qué es lo que le pasa al arquitecto de la Agosto? Volvió otra vez. Me parece que están un poco desubicados. ¿Amerita hoy hablar de Almirón? Pregunta, ¿qué es lo que no está en el equipo? Está lastimado. ¿Qué vamos a hablar de tranquilo. Barbosa? Vamos a hablar de Carullón, Arturo, vos sabés que tenemos la misma percepción de los perros en Senki, que Uruguay no pierde. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. En las declaraciones de Escabone, me gusta, así debe actuar un dirigente, además de ser el paño de la del club. Él no es dirigente, hoy es Escabone del Olimpia. No.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestros, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Toto de Ciudad del Este. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online que más pagas rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubén, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y que se hable de lo que están hoy para jugar, dice el arquitecto de la Gota. Nos mandó a la mierda. ¿Cuándo fue? El lunes estaba. El lunes habló Roque, habló cadena, todito, en cadena liberteña fue. Entonces, Barber, contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @diosesbarberoficial. ¿Cómo el niño le va a decir a Francisco López? Va a estar muy preocupado. Eso yo no. ¿Dónde puede, Dalí? Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ocurre que uno habla del pasado y donde más te duele para el hincha son situaciones en que vos pudiste sacar y no sacaste. Así mismo. ¿Es la verdad? ¿Eh? Sí. A Cerro le duele el 73-74 Copa. Probablemente el mejor equipo de la historia. Y no fue campeón. Pero te van a decir los que vieron a ese equipo comandado por Arrúa. Una máquina. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Me busca pues Víctor Villalba. ¿Quién me buscó? Olimpia se fue en primera vuelta. No se tocó el equipo y el otro año fue finalista. Te da una enseñanza que vos podés tomar o podés dejar. Cerro fue campeón en el 87. En el 88 se eliminan Olimpia y Cerro con dos equipos bolivianos. Oriente Petrolero y el de que juega en Tahuicha Aguilera. Blooming. No, el otro. Oriente Petrolero. Oriente Petrolero Santa Cruz. ¿Vos qué edad tenían en el 88? -4. ¿No te acordás? No. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Olimpia en el 89? Finalista de la Copa. 1 o 2 jugadores no me tocaron. Y Olimpia venía de eliminarse contra Bolivia. Los dos equipos ellos se eliminaron contra los equipos bolivianos. Que dijo Valdir Espinosa, hasta Tokio no paramos por el Intercontinental. ¿Se entendió? En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco S.A. Acá un oyente me dice, Almirón no debe ser más convocado. No, pues eso ya no, ya sí, no, es un crack por donde se, acá nomás se espera esa perspectiva que él despierta en el fútbol inglés, tenerlo acá. Sí, esa es la expectativa que crea. Del último partido, para mí jugó bien el último partido ante Bolivia, pero hubo situaciones que él quizás las resolvió de otra manera, y siempre vamos a poner el ejemplo, si esa jugada tenía en Inglaterra era un golazo, la clavaba al ángulo. Hubo dos que definió así medio forzado, débil, y ahí está el ejemplo. Pero sí jugó bien, o sea, cumplió con su aporte, solo que ahí es donde esperamos que haga ese algo más que hace en la Premier. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, Chaco, me respaldo total. Y decir, a lo que no quiero que lastime, porque yo tengo la impresión de Messi que es un fenómeno mejor del mundo. Pero siempre queda la pregunta, ¿qué hubiera pasado? Digo, para el disparo sobre el final. Así mismo. Y Messi campeón del mundo. A partir de ahí, otro Messi. Total. ¿O es mentira? Sí, ¿él cambió? Él cambió, sí. Cambió. Ayer justamente lo escuchaba. Una jugada cambia el futuro. Ayer lo escuchaba el Pato Filiol. Sí. Un monstruo como habló. Y dijo, hay jugadas... yo lo escuché a él. ¿Usted lo escuchó? No, yo repetí lo que dijo él. No, tocó el tema del Dibu, de la tajada, eso que... Hay jugadas que te marcan la vida para toda la historia. O sea, él hace una tapada con el pie contra Holanda en la final del 78, que si Holanda mete ese gol, cambiaba la historia. La pelota recién brilla palo derecho. Sí, exactamente. Neri Pumpido, lo mismo, marcó su historia. Y el Dibu marcó con esa.
Y así hay montones de ejemplos de muchos jugadores del mundo, pero son Para jugadas bien o para mal. que te marcan. Claro, para bien o para mal. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales, @recupera al PY. Creo que Red siempre tira sobre tiempo suplementario. Saca el pie así, para derecho. rapidísimo. Sí, señor. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, Bistoni de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en bistoni.com.py. 12.59. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julián Miranda, Coto y General Caballero, el machetazo ahora es el Lado Raso renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con Iván Leguizamón y después tenemos el porcentaje. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Sí, varios mensajes por escrito, opinando la situación. ¿Y después? Francisco López espera que Almirón tire el centro y vaya de 9. En la Premier hace goles porque le asisten, le dan protagonismo, dice un mensaje. Después, otro dice, yo creo que Ramón Sosa en 2 partidos es más querido que Almirón, y Sosa hizo más en 2 partidos que Miguel en 10. Otro comentario, coincido plenamente, mejor que no venga. Malísimo Almirón. ¿Cómo pero va a decir malísimo Almirón? Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. 13 puntualmente. Hace tus sueños realidad en San Justo y Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo y Hierros, acceso sur casi perpetuo socorro en redes sociales. San Justo y Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Enseguida porcentaje clasificatoria. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Paraguay, una cosa es expresión de deseo y otra cosa es lo que se puede dar en el partido, no confundir. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre con Casa Grutter siempre salís ganando. 13-2. Los chorizos parrilleros de Upiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Pisa calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fue bastante larga la entrevista cada uno, ¿eh? Sí, sí. Probaste el Pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra Pomelore es de Fortín. Ayer Cardona y hoy es Cabone. Sanicer y Clacol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Clacol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Para un descanso perfecto y reparador, Somier Colchones Paraná Caprice 1.60x2. 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Aprovecho un comentario que hizo Jorge. Ojalá me equivoque, pero no tiene buena pinta la selección sub-23. Ayer perdió ante Bolivia, reservó a varios de los jugadores. Entiendo que ese no es el equipo titular. Que ahora en principio lo que serían titulares estarían para el siguiente partido. El tema es que cómo se armó así, medio a los tumbos de repente, un cuerpo técnico que apareció. Ojalá se termine teniendo una participación interesante el año que viene, pero realmente habrá que... El comienzo no fue el mejor. Sí, no es el mejor. Iván Leguizamón. Iván Leguizamón es un chico muy tranquilo, muy honesto,
que va a dejar la vida por los colores. Un jugador que le gusta el 1 contra 1, que le gusta encarar, le gusta pegarle al arco, que deja la vida, que no va a dar una pelota por perdida. Creo que soy esa clase de jugador, así que si me toca creo que lo van a poder ver. Vine cuando tenía 12 años, siempre lo tuve en mi corazón a Paraguay, así que nada, poder estar acá y disfrutar creo que es algo hermoso. No, la verdad que una alegría muy linda. Justo estaba en mi casa con mi novia, no sabíamos qué hacer, estábamos tan contentos que empezamos a saltar, no sabíamos qué hacer. Y nada, obvio que después llamé a mi mamá, que mi mamá para mí es todo. Creo que no me dijo nada, se largó a llorar, tenía ganas de ir junto a ella, darle un abrazo. Desde que me dio la vida luchó mucho, perdí a mi papá cuando tenía 2 años, fue muy difícil, más para mi vieja, tener que ir a Argentina, ella sola a buscar trabajo, dejarme a mí acá con 2 años, creo que era muy difícil. Hice una videollamada con todos mis hermanos y nada, ya querían hacer un asado, todo ellos juntos, y le digo, no puedo, mañana tengo que concentrar porque justo jugaba el otro día con San Lorenzo. Y nada, se pusieron re contentos, la verdad que me felicitaron, hasta ahora me siguen mandando mensajes que no lo pueden creer, aunque no lo crea, fui arquero hasta los 8 o 9 años, hasta que nada, mi mamá me dijo no vas a atajar más porque te chocó la cabeza contra los palos, así que nada, me tuve que buscar otra posición y inicié en un club de barrio que se llama Argentino del Viso. De ahí fui a Armenio, que hice 7ª, 8ª y 9ª, y nada, y desde ahí ya fui a San Lorenzo, hice 4ª, 5ª y 6ª, reserva, y bueno, y ahora primera que me tocó poder estar ahí. Creo que la ilusión está, lo que hay que pensar ahora es poder ayudar al grupo desde el lugar que me toque, poder compartir con ellos, estar con ellos, la verdad que se me dio y estoy acá y tengo que disfrutarlo al máximo. Bueno, esto decía Iván Leguizamo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itaguay, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell. En estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Y aparecen los árbitros paraguayos, Juan Gabriel Benítez y Carlos Paul Benítez. Sí, Juan Gabriel es árbitro principal y en el VAR va a estar Carlos Paul Benítez, de la misma pareja que ya había estado en Brasil-Bolivia en el combo inicial. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, WhatsApp gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. El Universo Electrodomésticos Aire Toque 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes. Instalación incluida, la primera cuota con todo aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. 13-7. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Temporada veranón, venía a disfrutar el sol. Habilitamos las piscinas este sábado 26 de 9 a 21 horas. Cantina habilitada, temporada veranón del Club Sol de América. Mitsubishi L200 Black Pickup, construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en @Mitsubishi Motors PY. Militantes, el porcentaje 5 partidos y clasificatorios. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año, más info al 0983788-250. ¿Cuándo tiene que cobrar Francisco López su plata del porcentaje? Todavía matemáticamente no es campeón. ¿Y a vos hay que pagarte? Y a Fabián, 250, mitad. Pero Francisco le falta un puntito. Un puntito. No, pero igual cuando termine todos. Muy bien. Esperando, está metiendo presión. En Farmacia Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento más 5% adicional con tus tarjetas Afinidad Catedral. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Por eso Fabián me miraba y vos me mirabas. Ahora agarro. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Bảo vệ patron ba có bạn aporte de patron se está te lleva a usted no sea da y yo tenía adelanto y más veces hay la en build de cualquier 100 y patron ya se lleva y coino tú
Cargar Grip 95 Petrobras es una sabia decisión, es una nafta 95 octanos al precio de una intermedia, que te da más protección y super rendimiento a tu motor. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. No, pero ya está, ya campeón, ya. Cuando vos ganaste la otra vez fue así inmediatamente. ¿Qué tenemos? El partido de la tarde, Bolivia-Perú. Bolivia-Perú. 17 horas. Víctor Vidal. 50-50. Empate, Germán Cafa. 50-50. Empate. Niño Jorge. 60-40. Gana Bolivia, Francisco López. 60-40. Gana Bolivia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 12 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Qué partido tenemos, niño? Venezuela-Ecuador, se juega a las 19 en Maturín, Venezuela. Venezuela-Ecuador. Niño. 50-50. Empate, Francisco López. 60-40. Gana Venezuela a Ecuador, Germán Cafa. 60-40. Venezuela le gana a Ecuador, Víctor Villalba. 40-60. Gana Ecuador. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Con el préstamo Vivienda de Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 13-10. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Quieres ser afiliado de la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tienes la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. ¿Qué partido, niño? Colombia-Brasil. Dijimos que las estadísticas que nunca Colombia le ganó a Brasil en clasificatoria. En Barranquilla. Francisco López. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. Gana Brasil, Germán Cafa. Rompe la hegemonía. Gana Colombia. 60-40. Gana Colombia. Niño Jorge. 50-50. Empate. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy jueves y mañana viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hoy miércoles 15 de noviembre al domingo 19 de noviembre descuentos increíbles en productos de la marca Ya en calidad superior. Con tus compras del 1 de octubre al 31 de enero participás del sorteo de la Ford F-150 0 kilómetro. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. 13-12. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. ¿Qué partido tenemos, niño? Argentina-Uruguay. 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 Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Rubilog te da protección porque es la empresa de alarmas que te permite tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedras, con salida a rutas importantes Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Prueba Ecol, el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Provence CA. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Roland de Colombia el árbitro, ¿verdad? Sí, el colombiano. ¿De Argentina-Uruguay? Sí.
Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA, cuenta con programas de tratamientos intensivos. Llámanos al 288-7555, entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Arrancamos, ¿qué partido es? Argentina-Uruguay. Francisco López. 50-50. Víctor Villalba. 60-40. Gana Argentina. Germán Cafa. 60-40. Argentina, vos niño. 60-40. A la Germán Cafa. ¿A qué hora juegan? A las 9. A las 21 9. horas. Mandame cuando termine el partido y poner tenías razón. Pero va a terminar 11. Mandame nomás vos. ¿Y usted va a estar despierto? Yo voy a estar remitiendo el partido. Cierto. Hacemos acá en los estudios, hacemos el partido. Mándame nomás y tenés razón. Tuviste razón. Y si al revés le digo... Y tuviste razón. Y te voy a decir, no, está bien, me equivoqué. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me parece que es más una expresión de deseo lo que usted está diciendo. No, yo creo que... Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase a usted. Yo me equivoqué. Casa Nueva, Vida Nueva, 9%, tu primera vivienda con BNF, hasta 300 millones a sola firma y con un plazo de participar al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final de una Kia Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Héctor David Martínez Ríos, ¿verdad? Sí. Que empató con Colo Colo. En amistoso, así es. Prueba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 13-17. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic. Dice que vos... ¿Tenés opinión? Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 13-17. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza, arranque y tecnología PowerPay para mayor duración. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmindflores.com. Regala bmindflores. Vamos con el partido entonces, Ense. Chile-Paraguay. Se cierra con Chile-Paraguay. Rapalini de la Argentina. Aquí estoy viendo que es fanático de la música punk. Y su música preferida es No Somos Nada. Más o menos. Árbitro, Sí. declaró eso en un momento que es fanático del punk. Clansol de Laca, una cápsula al día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Laca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 09814344771. La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 13-18. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Este es su música estrella principal de Rapalini. Fanático punk. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlas en salones de venta de la cooperativa Shorty, punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Copetrol te trae grandes noticias: 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol. Erimar te espera en la Cadán Motor Show del 16 al 26 de noviembre en el stand de Erimar Show del Paseo de la Galería. Elegí bonos de descuentos para tu polarizado Santec, Nano Cerámico. Si adquirís un 0 kilómetro, 20% de descuento, kit de cortesía de regalo. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Vamos entonces con el porcentaje. Pucumaina, ¿qué partido? De Chile-Paraguay. Comex y parte de la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Comex y par, 51 años de fortaleza y crecimiento. 13-19. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Vamos que entonces hay que tener los huevos bien puestos, ¿eh? No es expresión de deseo, ¿eh? Hay que tener los huevitos bien puestos en este porcentaje. Víctor Villalba. Yo confieso que tengo miedo para esta noche. 50-50, creo que
Podemos sacar pero un empate como victoria. Y es buen resultado, pero tengo miedo. ¿Qué es lo que y decís entonces lo que estás pensando? Si me preguntan más, ¿quién crees que tiene más posibilidades? Y decís ya. Yo creo Chile, pero entonces cambié. No, 50-50, me mantengo. Vamos a traer pero tengo miedo. Bueno, listo. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Peños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Niño Jorge. $40-60. Paraguay le gana. Paraguay. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Jugá y ganá slot del Sol Online, Casino Online, que más pagas rápido y retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes, el bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Germán Cafa. 40-60. Gana el Albirroja. Paraguay. Paraguay. Callate tampoco, será, por favor, callate tampoco, será, por favor. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Kino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Ayer en su 23 ganó Bolivia a Paraguay por 1-0. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehuá, Pilar, sede central España 330, San Lorenzo, Unisal. En Cantabria sea descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333, Cantabria sea. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. ¿Qué partido Paraguay, Chile-Paraguay? Francisco López. Sufriendo, pero con gol de cabeza. 40-60. Paraguay. Paraguay. Este es el doctor de Cabones. Paraguay gana. Paraguay gana. Quiere decir que para ustedes no gana Chile. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Recupera la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Más voy a hacer algo que no se hace. Voy a anticipar mi porcentaje del martes. ¿Puedo? 50-50. Allá se gana y acá se empata. Así mismo. Yo le veo ganando para hoy en Santiago, no así el martes en Asunción. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Ingresa a pistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Lao Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Lao Raso. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué? ¿Que están en Buenos Aires? Por el tema de sí, está el colega, sí está. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. 1324. En San Justo y Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Vallemí. San Justo y Hierros. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Seguro que le convienen Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le convienen Seguros Chaco. Bueno, partidos el martes y después se reanuda el campeonato. ¿Así es? Así es. El fin de semana a partir del viernes habrá programación. Mañana hay reunión de delegados. Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Centro
Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Gruters siempre salís ganando. Lo que podemos ganar ahora, dice Oscar Acosta. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Upisa, calidad desde su origen. Si el juego está igualado, podemos... ¿Qué quiere decir si el juego está igualado, podemos empatar? Me está tomando el pelo, pero el poco que tengo. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1326. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica, agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sani, Sericla, Gol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Es el quinto técnico en el año para Botafogo. Tiago Núñez, últimamente en Sporting Cristal, nuevo técnico del Botafogo. Allí está Cebolla, Matías Segovia y el Gatito Fernández en Brasil. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Tapiti SRL. 1327. Por sus 63 años, Rumbo S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. ¿Y cuándo juega el partido Paraguay-Bolivia, la revancha? El sábado a las 8 en La Olla, nuevamente. Ahí seguramente va a poner a los titulares. Y ayer entró con uno alternativo, pero en un momento ante la urgencia tuvieron que ingresar los que tienen... En realidad los que uno supone que son titulares, porque hablamos de Fernando Cardoso, de Peralta, Damián Bobadilla, Viera, Romeo Benítez, que ayer no fueron titulares. ¿Y el campeonato para el preolímpico? El preolímpico que es en enero. Igual no dejó una buena imagen para hacer la primera presentación, fuera de que se juntaron recién... Pero ese es el tema que a mí me preocupa, que estamos en desventaja con todas las otras creo que en todo el selecciones. partido tuvimos una situación del segundo tiempo que fue la de Fernández. En la que abajo del arco. Abajo del arco. Fernández fue, ¿verdad? Sí. Porque 1-2 como máximo después. Hubo un cabezazo en el primer tiempo. Que un córner que cabeció solo. Y encima el gol fue un blooper. El gol recibido. Ronaldo de Jesús con el arquero Frutos. ¿Por qué no pone goles paraguayo en Chile y pega acá, usted para entusiasmar el ambiente? Porque el que va otra vez Cabón es 13.36. El Tutito también estaban pidiendo ese. Sí, no, ese no. Hola. Repasamos lo que se viene a partir de las 5 de la tarde. Desde las 17. Bolivia-Perú en La Paz. Es el primer partido de la tarde, 17 horas. Luego en Maturín, Venezuela-Ecuador a las 19 horas. 2 partidos en el horario de las 9 de la noche, de las 21, Colombia-Brasil, y mismo horario para Argentina-Uruguay. Y el juego de Paraguay en Santiago de Chile, Chile-Paraguay a las 21:30, 9:30 de la noche. Recordando que tenemos un clima fresco a frío en Santiago de Chile. A estas horas 22 grados la temperatura, pero más o menos para el horario del partido se van a tener unos 11 a 10 grados. Anoche vi que hacía 8. Sí, 8 Cuando grados. estaba llegando la selección era la temperatura. Y para el horario del partido más o menos unos 10 a 11 grados. Tiro libre corresponde al equipo de Paraguay, le va a pegar Oscar Romero. Va a tirar Oscar Romero, viene el tiro libre. Corresponde al equipo paraguayo, le va a pegar Oscar Romero arriba. Vamos Paraguay en busca del grito de gol aquí en el estadio de Colo Colo. El que tira Oscar Romero está para darle la pelota a Moncorizán Pitana. Viene Albirroja, repito, pelotazo en el aire arriba, golpe de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Vidal, la pelota arriba de Oscar Romero, Vidal en contra, el que más habló, el que más comentó, el que más deliró entre comillas.
y Paraguay pasa a ganar 1-0. Si quieren, el más provocador de esta selección trasandina. Contra su arquero Vargas, el grito de gol. El grito de gol paraguayo en el Monumental de Colo Colo. Lo hizo Vidal, autogol. Y Paraguay gana 1-0. Paraguay gana 1-0 de esa victoria tan necesitada. No importa cómo, la cuestión de ganar en Chile. Autogol de Vidal para seguir creyendo. Paraguay 1-0, autogol de Vidal. Un tiro libre de Oscar Romero, el autogol de Vidal. Pues si vino la primera, puede venir la segunda. Oscar Romero le va a dar con peligro. No sé si queda traumada la defensa chilena por el autogol. Atención con Oscar Romero, le pegó, disparó, tiró pelota en el aire, vino un golpe de cabeza de rebote. Ahí se tira el demonio Vareiro con la pelota que es muy hábil. Vareiro dejó para Moreira con el balón con los conceptos, se rebalaba dentro del área, tiró. ¡Gol! El Topo Cáceres venciendo al arquero Bravo. Estupor, no pueden creer los chilenos. Y aquí el Topo llega al segundo gol paraguayo. Siguiendo comida, peleando camino a Rusia. Y Paraguay gana el partido por 2-0. Esa victoria, ese título sensacional. Primero Vidal autogol. Ahora el Topo a media. Bravo. Y bravo. Bravo para Paraguay, que gana aquí en el Estadio Monumental de Colo Colo por 2-0. Memorable Paraguay, como venía y lo que es la albirroja que respira. Paraguay le gana a Chile por 2-0. Los antecedentes, los precedentes del equipo chileno, cuando era el gran favorito de este partido, ¿por qué no? La albirroja da vuelta a la historia. Rimbombante victoria paraguaya ganando 2-0. El Topo el segundo. Tercero de Paraguay ahora. Está picando Carromero, viene el tercero de Paraguay. Viene el tercero para Lucas Romero. Juega a la izquierda para Ortiz, tercero de Paraguay, tiró, gol. Paraguayo lo hizo Richard Ortiz en un fulminante contragolpe. Festeja el banco de Paraguay. A un costado y mal en la cancha. Richard Ortiz para esta maravillosa victoria ante Chile. Repito, Paraguay haciendo historia del Monumental. Herido, maltrecho Paraguay antes del partido. Toma vida, respira y lo espera Uruguay. Contundente Paraguay. Golea a Chile por 3-0. El tercero lo hizo Richard Ortiz. Paraguay le gana a Chile en el Monumental de Colo Colo. 3-0. ¡Qué victoria! Para disfrutarla. Paraguay gana 3-0. Lo espera Uruguay. Golea Paraguay 3-0. Fútbol a lo grande. Sacó Villar largo para el fondo cuando se quiere meter Nelson Aedo con golpe de cabeza para Cabaña. Vino. ¡Gol! Paraguay aquí en Santiago lo hizo Cabañas. Salvador Cabañas salía desesperado Bravo. Lo habilitaba Nelson Aedo para Salvador Cabañas. Se mete en el área. Sale el arquero, tira por bajo para poner el gol al rojo en Santiago de Chile. Gran gestionero. Notable definición de Salvador Cabañas, la cara de los chilenos. Una multitud observa cómo y de qué manera esta caída parcial. Si lo hizo Salvador Cabañas ante más de 50.000 almas en Santiago de Chile. Lo hizo Salvador Cabañas y Paraguay. Paraguay le gana a Chile. Golazo de Cabañas. La albirroja gana 1-0. Y la tira para Cabañas. Tira Cabañas. Jugó en el fútbol chileno. Lo conocen muy bien. Autor del único gol. Tira Cabañas y si viene el segundo.
Que me dice, que me cuenta, si viene el segundo, Cabañas sobre el viral, tiró pelotazo en el aire, golpe de cabeza, gol, 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 Paulo da Silva con golpe de cabeza para poner ese disparo en poste izquierdo de Bravo, y lo hizo Paulo da Silva. A tirar Cabañas, tercero para poner la rúbrica, digo, pelotazo en el aire, cabezazo, gol, 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 cuando se iba al primer tiempo el tiro de esquina de Cabañas, el cabezazo de Paulo da Silva, y ahora se repite, los mismos protagonistas, el tiro de esquina de Salvador Cabañas, el golpe de cabeza de Paulo da Silva, el partido de su vida, este es el partido de su vida, para Paulo da Silva, goleador del albirrojo y con golpe de cabeza, se elevó da Silva, pelota que tiene los violines del arco chileno. Pablo da Silva, qué figura excepcional, qué figura extraordinaria, Pablo da Silva, marcando y haciendo goles en esta noche, repito, soñada para Pablo da Silva. ¿Qué me dice? ¡Qué goleada paraguaya aquí en el Estadio Nacional de Santiago! ¡Que Paraguay le gana a Chile! 1, 2, 3, más memorable que nunca Paraguay le gana a Chile. 3 goles contra 0. Allí, Gustavito, un popurrí de goles que esperamos hoy nuevamente se den en Santiago de Chile con la selección nacional. La cadena Satelital Monumental estaba pidiendo, Gustavito, escuchar a Oscar Vicente Escabone a continuación. Vamos a tener las palabras nuevamente el presidente de Honorario. El lunes decía Víctor la reunión, ¿verdad? Lunes, podría ser en la reunión, en la casa de Doria o de Cardona. O de Cardona. De Doria o de Cardona para lo que se vendrá. Retirar entonces nuestro porcentaje cortito. Germán, decías, Paraguay. Gana Paraguay. Bravo. Empate. Pancho. Paraguay también. En mi caso, Paraguay obviamente nuestro porcentaje para hoy. Ahora sí, Oscar Vicente Escabón. Tenemos marcada la reunión con Miguel, con el presidente y con Ricardo Doria para el próximo lunes a la tarde. Estuve siguiendo las declaraciones del presidente y bueno, estamos para trabajar. Creo que le espera al Olimpia un año duro, un año muy duro va a ser el 2024, peor que este que termina, y nada, así que requerirá de todos los esfuerzos. ¿Va a ser determinante esa reunión de lunes, doctor? Y yo creo que sí, habrá que planificar el año, yo creo que hay cuestiones importantes que deben ser analizadas por el presidente, entre ellas la continuidad del cuerpo técnico, que creo que ayer ya hizo referencia, algunos cambios o ajustes que deberían ser hechos en el plantel, y también que en el 2024 hay asamblea con renovación de autoridades, hay renovación de la comisión directiva. ¿Y continúa, Miguel? Y hasta este momento sí, viene de un año bastante desgastado por todas las presiones que hubieron este año, pero yo creo que todavía tiene deseos de continuar. ¿Qué sugerirías vos en esta reunión inmediatamente, comenzada la reunión? ¿Qué propondrías o vas a escuchar primero a Miguel y a Doria? Cada uno tiene su propio criterio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser realistas y saber que perdimos 4 campeonatos en 11 meses, ¿verdad? No fue el año más feliz para el Olimpia, y ahí hubieron a lo largo del año factores que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, el rendimiento de este mismo plantel en la Copa Libertadores fue uno, que todos lo vimos, y el rendimiento en los torneos caseros fue otro completamente diferente, lo que nos indica una pauta que hubo una falta de motivación importante y una falta de trabajo en la parte motivacional con el plantel. Tal vez algunos de los muchachos están probablemente pensando ya en un futuro
en otros clubes y dando por terminado su ciclo en el Olimpia. Por eso son decisiones que van a ser tomadas en un corto periodo de tiempo y que van a definir toda la temporada del 2024. ¿Las decisiones van a ser firmes? ¿Esto es lo que se va a decir y así será? Y es claro, evidentemente yo creo que el esquema que funcionó también en estos 2 últimos años, pese a las adversidades de las sanciones, creo que está agotado y hay que refrescar todo, ¿verdad? Hay que refrescar todo. Cardona dijo sí, como un cambio radical. ¿Vos pensás igual, jugadores que cumplieron su ciclo, que le van a dar las gracias y le van a decir hasta aquí llegamos? Y es un cambio importante que va a venir, y hay muchos jóvenes también que han ido a otros clubes que le hemos prestado, han crecido y ahora van a volver a nuestras casas. Yo coincido con él, Arturo. Nosotros estamos viendo toda la semana jugar al Olimpia y la verdad a nadie nos gusta ver lo que vemos, ¿verdad? No nos gusta estar compitiendo para completar los partidos que faltan. Y fue un año en ese sentido muy pobre. Comenzamos ya en enero perdiendo una final, ¿verdad? Así que, en fin, situaciones así requieren de medidas correctivas. Esas medidas correctivas quedan a cargo de ustedes, del cuerpo técnico, gerencia, ¿cómo hacen? ¿O le van a decir a quienes corresponden la parte técnica, esto se resolvió y así será el futuro? Yo creo que primero la decisión es del presidente del club, eso es indelegable. Segundo, creo que tiene que ser un trabajo hecho en coordinación con el cuerpo técnico, porque no se puede desconocer el hecho que el técnico de turno, el que está conviviendo con el plantel de jugadores, conoce el ambiente, conoce la motivación o no de cada uno. La directiva o la presidencia del club no puede ir por un lado y el cuerpo técnico por otro, ¿verdad? No estamos más en esa situación. ¿A vos hay cosas que te llaman la atención del bajón que tuvo Olimpia, de buena presencia coopera, a lo que fue, usando un término, la debacle posterior? Claro que sí. Vimos parecían equipos diferentes, y nada, seguramente, por supuesto que la Libertadores siempre impulsa un rendimiento diferente vistiendo la camiseta de la Olimpia, ¿verdad? Pero eso no es excusa para haber tenido una participación tan magra, tanto en la apertura como en la clausura. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. La verdad que es muy triste, no solo para mí, yo creo que para muchos componentes del plantel no se deben sentir nada contentos con este rendimiento que tienen y perder los partidos que hemos perdido. Y la verdad que no lo podemos mirar hacia la Olimpia. Hay que corregir y entusiasmarnos de vuelta a todo, ¿no? En un momento dado le dijiste a Cardona, no puedo ver jugar Olimpia, ¿me hace daño? Y sí, claro, si son opiniones que uno tiene que vertir. No, vos no sos uno más, por eso te pregunto, doctor Oscar Vicente Escabone. Y te reitero, eso que Olimpia juega, vos te produce un daño emocional muy grande. Y es claro que sí, hay para miles de olimpistas, la campaña del equipo le determinan si amanecen de buen humor o no. Y creo que millones de olimpistas pasamos por eso. No nos gusta estar así, no estamos luego acostumbrados. ¿Y la razón? Buscar la razón. Que falta de pertenencia, error del técnico, Arce continúa, tiene un crédito de Miguel Cardona, porque nos dijo ayer, es un técnico de trayectoria. Un día te preguntamos sobre Arce, fuiste muy tajante, como que no quisiste ahondar. Esa es una decisión que compete al presidente del club, más allá del gusto nuestro o de algún dirigente, ¿verdad? Si se toma la decisión de continuar con el cuerpo técnico del profesor Arce, pues acompañaremos, más allá que sea del agrado o no de uno, pero tendremos que acompañar las decisiones que tome el presidente del club. ¿Qué te gustaría decirle a Arce? Sentado, mano a mano. Él es un hombre de mucha experiencia, tiene muchos años de fútbol. Y de jerarquía, Y muy de jerarquía, es un hombre serio, sobrio, nada, así que si la decisión es su continuación, pues apoyaremos, porque
nada, nos necesitan unidos ahora para levantar eso. Y terminamos, Arturo, un año demasiado irregular, ¿verdad? O sea, sucedieron una cantidad de factores, como ya hemos hablado en su momento, que hicieron de este un año totalmente irregular, ¿verdad? Yo creo que lo peor de todo fue que tuvimos 4 directores técnicos en 4 meses. Julio Cáceres, el profe Español, después Diego Aguirre, y finalmente terminamos el año con el profesor Arce. Yo creo que esas cosas, quieran o no, afectan la continuidad de un sistema de juego. ¿Y vos pensás que hay jugadores que cumplen por cumplir? Yo pienso que también hay un componente de alguna parte del plantel que no estaban ya lo suficientemente motivados. Así que es un poco de todo esto es lo que armó este cóctel para que terminemos en la situación que estamos cerrando el año. ¿Y vos llegaste a preguntar a Miguel o a la tesorería, ¿juegan así por falta de pago o por qué? ¿Preguntaste? No creo que en ningún caso pueda hacer falta de pago, porque yo creo que el presidente del club tuvo siempre una relación muy directa y abierta con el plantel. Siempre se ha hablado, los sueldos fueron cumplidos en tiempo y forma a lo largo de todo el año, y las cuestiones de premios, el presidente nunca se escondió. O sea, siempre estuvo abierto para hablar sobre ese tema de inquietudes económicas. Pero vos te habrás dicho la pregunta vos mismo y gente de tu entorno, ¿cómo se puede jugar tan mal? Y sí, claro, por supuesto, no, cada uno tiene su criterio sobre eso, Arturo, pero ya el año terminó para nosotros, ahora el tema comienza el 2 de enero, de eso es lo que tenemos que hablar. Jugador de la formativa, hablando con el técnico, eso lleva su tiempo. Armar, formar lleva su tiempo. Y esperar crea impaciencia. Es cierto, eso es muy cierto. Nada, los jóvenes que llevan necesitan unos meses de maduración y hacer fútbol en primera división para ir asentándose a poco. Pero es lo que hay, no tenemos opciones. ¿Qué opciones tiene el Olimpia? Ninguna. Así que hay que apechugar lo que se venga y tratar de hacer el máximo esfuerzo posible. Ese máximo esfuerzo puede depender de un partido, ¿vos sabías? Es una situación que puede pasar. Creo que hay 1 o 2 partidos eliminatorios de la Sudamericana con equipos. ¿Sabes por qué te digo, doctor? Porque Olimpia es imagen internacional. Olimpia tiene historia copera. Yo no digo que el campeonato no pelee, pero depende mucho del análisis que van a sacar ustedes como responsables, vos como presidente honorario, y lo que viene ahora con el presidente del Club para el Futuro. La apuesta tiene que ser bien hecha, bien formulada, bien pensada, con mucho criterio. Sí, correcto. Nos puede pasar que clasifiquemos o que no, pero no podemos pensar en términos que si quedamos afuera de la Sudamericana también se acaba el año, porque entonces no podemos pensar. Objetivos claros tienen que ser en lo inmediato, llegar a la fase clasificatoria sudamericana y apuntar a la apertura y asegurar la clasificación para Libertadores. Vos dijiste no hace mucho, hay que transferir, y eso le vas a decir a Cardona. Sí, claro, por supuesto, en mi posición. Y ahí como, ¿y él piensa igual? Él quiere el dinero, y vos le podés decir, Miguel, estos jugadores perdieron categoría, perdieron prestigio, ¿cómo le vas a decir? Bueno, eso es una conversación privada entre nosotros. Yo tengo mi posición y será conversado, pero eso ya, ahí entramos ya en una cuestión que no me gustaría hacerla pública. ¿A vos no te gusta imponer, sino decir? Sí, claro, es que nadie puede imponer al presidente en ejercicio del Club Olimpia. Cuidado con eso, nosotros podemos opinar, probablemente la experiencia que tengamos sea importante y sea importante para ayudar al análisis del presidente del club, pero el que está ahí en la silla, con toda la carga y con todo el peso lo limpia el presidente. ¿Y qué es Olimpia con toda la carga y el peso cuando le sacás competencia internacional, doctor Luca Vicente Cardone? Vos sabés muy bien, si el público de Olimpia se acostumbró a algo, los títulos, las finales de la Copa, perdura,
Entonces Olimpia no puede separarse de eso, doctor. No puede decir, juego campeonato doméstico, es suficiente. Yo creo que la mente del hincha de Olimpia no va por ahí. Es cierto, es muy cierto, pero yo sinceramente, si el camino fuese que tenemos que armar un equipo este año para que pueda competir a la altura de lo que exige la camiseta de la Olimpia en un torneo internacional, yo no tengo ningún problema, porque lo que menos puedo ver es cuando no entramos preparados o con un equipo insuficiente a un torneo internacional y dejamos manchada la camiseta y perdemos respeto. Prioritario en este momento es clasificar en el primer semestre para la Libertadores del 2025. Pero lo inmediato es juntar los $2 millones, si no es más, doctor, y te van a pedir. Sí, así es. Te van a decir, doctor, acá tenemos, ¿cuánto pones? Me parece que así va a ser la reunión. Así es, Arturo. Y vos le decís, ¿qué le va a decir a Miguel Cardona y a Doria? Esto puedo y el resto pongan ustedes. Pero eso pues será hablado entre los tres en una mesa privada, Arturo. Además, me está haciendo preguntas que voy a adelantar una reunión que ni siquiera se hizo. No corresponde. No, yo no corresponde. Hay casos en que jugadores reclaman dinero y vos le decís, ¿por qué no en lo público? Vení junto a mí, yo te pago. Hay casos, doctor. Sí, hay casos, eso sí. Y vos acostumbraste a eso y la administración piensa en eso y va a decir es generoso por el amor a Olimpia y vos podés decirle yo tengo un punto y ustedes tienen otro y lo que hoy ofrecen en campo nos satisface, le podés decir. Está bien, es así. ¿Es tu pensamiento o no es tu pensamiento? Sí, es mi pensamiento. Entonces, claro, yo pongo, jueguen y ganen, ¿es tu pensamiento? Hay compromisos que tienen que ser cumplidos, Arturo, independientemente del rendimiento de los jugadores en la cancha. Porque, o si no, ¿en qué termina? Termina en un juicio nuevo para el club. O sea, si hay un contrato firmado, si hay una deuda documentada, ¿qué le vas a decir? Mira, no rendiste como esperaba. Las cosas no son así. ¿Y por dónde pasa entonces hoy el Olimpia? ¿En dónde? Vos te preguntaste para vos mismo, porque si yo respeto las decisiones de Cardona y dirigencia, de directiva, vos sos un asesor, sos presidente honorario, colaborador permanente. Esa creo que la reunión que viene no va a ser una reunión que puede durar 5 o 10 minutos. Yo creo que puede llevar su tiempo para dejar las cosas en claro y que se digan, esto no me dijiste porque esto no me preguntaste. Es así, yo creo que va a tomar su tiempo y los temas son varios y son todos importantes. Todo hace a lo que va a ser el año 2024. Bueno, vos querés un Olimpia copero, estás diciendo clasificado a Copa, primero viene esto que hoy a la mano tiene una Sudamericana, no Libertadores de América, en procura de una clasificación para el resto. ¿Qué perspectiva le da? ¿Y vos sabés dónde está el mal hoy de Olimpia, doctor, que no lo quiero decir? Yo repito y me reitero en esto, perdón, tengo mi opinión formada y tengo mi criterio. Y será debatida en la intimidad del club, en la intimidad de la directiva y la presidencia de la Olimpia. ¿A vos te gustaría una reunión con pocos o con miembros de la directiva? ¿Esta reunión o puede después convocar a dirigencia o le vas a decir, esta es mi posición y ustedes como dirigentes actuales transmitan a los compañeros de la directiva? Con lo que estamos es suficiente porque el relacionamiento con su directiva la lleva Miguel Cardona. Así que yo creo que siempre yo prefiero en fútbol tocar los temas entre pocos. Doctor, te conocemos y vas a hacer todo en la transparencia propia, se moleste quien se moleste. Y así tiene que ser, Arturo, si no todos podemos tomar decisiones equivocadas. Vos decís que, no sé si la palabra es pérdida de tiempo, pero ser práctico, ser sinceros de expresión y poner, como se dice, una presión del viejazo, las cartas sobre la mesa. Como siempre fue. No, te conozco y sos calentón en el buen sentido de la palabra, no, muy pasional cuando pones tus razones y tus argumentos, doctor. Esperemos todo lo mejor para el Olimpia y las decisiones que se tomen de aquí hasta diciembre van a determinar lo que va a hacer el club en el próximo año. Y todos los puntos son importantes, todos los puntos, todas las definiciones que tendrán que tomar son importantes. Es un punto que necesariamente debe ser tocado, cómo se va a cubrir el presupuesto del año que viene. Claro que se tiene que tocar. No, primero FIFA, caso FIFA.
El tema de que Olimpia no puede incorporar jugadores, está inhibido. Sí, pero eso no va a tener una resolución inmediata, Arturo. Eso no va a tener una resolución inmediata. Ahí hay mucha gestión de meses de trabajo que de hecho la directiva del club ya la vino haciendo a lo largo de todo este año. Bueno, hay una solicitada que sacaste porque se escribió algo y vos dijiste no son términos chabacanos. Te pregunto, ¿consultaste te asesoraste para hacer esto de que iba contra la presidencia del club? No, me desagradó mucho leer cosas así, en esos términos que no corresponden, en que se tomen la personalidad de uno para hacer declaraciones que uno no dijo nunca, ¿verdad? ¿Y averiguaste quién es? Se suma a una cantidad de cosas, Arturo, que uno está totalmente desprotegido. Por ejemplo, yo tengo 1 o 2 páginas de esas de redes. Ese no soy yo. No sé, suben una foto, ponen declaraciones mías, una cosa increíble. No tengo ningún tipo de protección contra ese tipo de cosas. Sí, se entiende. Y eso es lo que te voy a decir. ¿Por qué me usan? Claro, pues, vaya a saber. ¿Y vos comenzaste a preguntar quiénes son, por qué lo hacen? No, sí, yo ya hice una denuncia a la policía, pero te repito, no se puede hacer nada contra esto. No se puede. Son cosas que están afuera del control de uno. Todo eso duele. Y también me duele que Boca no haya alcanzado en finales de Copa Libertadores. Ellos completaron ahora 6 finales jugadas y le alcanzaron al Olimpia. Y todas esas cosas que afectan a nuestra historia y a nuestra institución no son agradables de leer. Entonces quiere decir que cuando juega Olimpia vos decís, hoy mejor no ver, no escuchar. Así es, Arturo. No quiero ver, no me hablen, quiero el resultado. Así llegó el estado, doctor Escabone. Todos estamos viendo un final de año lamentable para nosotros, ¿verdad? Para todos los olimpistas, ¿no? Y no nos gusta, me repito otra vez esto, no nos gusta ver así. No nos gusta mirar la última derrota, la forma como estamos jugando, sin rebeldía, ya para por lo menos en estas últimas 6 fechas, con la rebeldía necesaria para tomar en serio el hecho de clasificar para una Libertadores. No, feo. Doctor Óscar Vicente Escabone, muchísimas gracias por tu tiempo. Déjame preguntarte, ¿en la reunión llevaba un apunte o lo que te viene? Sí, claro, por supuesto. ¿O lleva como diciendo, estos son los puntos que yo quiero tocar? Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. ¿Escuchás todo o cortás a la persona que está en uso de la palabra en su momento para decir un ida y vuelta? No, es un diálogo ahí abierto. Esta reunión que viene, ¿tuviste experiencias anteriores de este tipo de situaciones traumáticas para el Olimpia? ¿O esta va a ser algo sí que va a generar, porque tenés ahora posiciones asumidas de que Olimpia no puede jugar de esta manera, ves una debacle y vas a decir todo lo que sentís, o ya hay anteriores reuniones de este tipo y de este carácter? No, hubieron a lo largo de todo este año, sobre todo hasta mayo por ahí, hubieron una cantidad de reuniones que eran todas críticas, ¿verdad? En ese momento era el tema de las demandas, de las deudas FIFA y todo lo que estaba administrando el presidente Cardona. Esas eran reuniones, no tenían nada que ver con el plantel, digamos, o con este tema puntual, pero eran todas críticas, eran todas demandas que estaban ahí a punto de explotar, ¿verdad? Y ahora es campo, ahora es cancha, y van a cubrir la deuda. Así es, Arturo. Bueno, doctor, ya está perdiendo la paciencia. Doctor, pero una manera de decir. Muchísimas gracias, doctor, y disculpame tantas preguntas. Valoramos mucho que nos haya atendido, doctor. Muchísimas gracias, Arturo, y muy buenas tardes para vos. Gracias. El doctor Óscar Vicente Escabone. Fútbol a lo grande.